Den Shigiso, revisión, arigatou gozaimasu, muchas gracias Otou-sama, padre, muy formal, senpai, señor, en el trabajo o en la escuela, superior Nee-chan, mariquita, abreviatura de hermana mayor, y sí, normalmente imagino que esto está a la par con alguien que dice frazada en lugar de cobija, y no me mires así. Si tienes una hermana mayor, sabes a lo que me refiero aquí. Otouto, hermano pequeño. Nisan, hermano mayor. Gomen, lo siento. Gaki, mocoso. Aniki, hermano mayor, el kanji significa hermano honrado. Arco, examen de Chuunin capítulo 28, mareas cambiantes. Yashi se sentó en su escritorio esperando. Por una vez en lo que pareció una eternidad, estaba completamente ocupado con sus deberes. Su papeleo completo, apilado ordenadamente en la esquina de su escritorio para que uno de sus criados lo recupere y distribuya en un momento posterior. No anticipó la necesidad de leer otro informe de la reunión del Consejo General hasta mañana, después de su reunión bimensual. No convocaría otra reunión del Consejo de Asuntos Ninja hasta después de las finales del examen de selección de Chuunin. Se había reunido tanto con su hermano como con el Okage-sama el día anterior y no necesitaría volver a hablar con su hermano sobre los asuntos de Hyuga hasta dentro de 2 días. Y había renunciado por completo al entrenamiento de Hinata-chan a principios de ese mes. Así que ahora no tenía absolutamente nada que hacer mientras esperaba su próxima reunión. Quizás debería pedirle a Genshiro-san que programe un té informal con su hermano. Ciertamente había pasado un tiempo desde la última vez que se relajaron juntos fuera del horario familiar programado, que por supuesto era más para sus hijos que para ellos mismos. Se preguntó brevemente si su sobrino estaría bien. El chico había estado demasiado callado la última vez que lo había visto. Naturalmente, Neji-kun podría estar contemplando su pérdida. Evaluar su partido preliminar para poder mejorarse lo suficiente como para no perder su próxima oportunidad de avanzar. Con suerte, estaba tomando este revés en particular por la experiencia de aprendizaje que fue. Después de todo, nunca fue prudente subestimar a tu oponente. Buscando en su escritorio el horario diario de Hanabi-chan, miró el horario, notando con leve disgusto que para cuando terminara con su reunión y terminara de escribir los informes relacionados, ella estaría lista para el día. Que estuvo bien. Dada su suerte, tendría más papeleo del que esperaba completar después de su reunión de todos modos. No era como si no quisiera ver a sus 2 hijas en la cena. Escribiendo una nota rápida para que uno de sus criados revisara si su hermano y su sobrino se unirían a ellos para la cena de esta noche, Yashi finalmente escuchó el tan esperado golpe en su puerta. Entra, ordenó Yashi mientras bajaba el archivo del contrato de Iwa. Mitsuko-san deslizó la puerta para abrirla, permitiendo que su invitado se adelantara antes de deslizarse detrás de ella. Yuga Shioin Yoruichi ha llegado para su reunión programada, anunció su criado antes de dar un paso adelante, dejar la taza de té extra y verter la bebida humeante en ambas tazas antes de dar un paso hacia atrás y hacia un lado. Ahora lo suficientemente cerca para alcanzar sus documentos completos en el borde de su escritorio, Mitsuko-san los recuperó, haciendo una profunda reverencia antes de salir de la habitación. Yashi miró en silencio mientras Yoruichi-san se dejaba caer en el cojín frente a él, una pierna metida debajo de ella y la otra apoyando el peso de su cuerpo en el proceso. Con mano hábil, apartó las puntas de su largo cabello, los mechones de color púrpura oscuro sostenidos en una cola de caballo mientras lo miraba con indiferencia. Completamente asentada, alargó la mano hacia su taza, tomándola de la superficie baja de su escritorio con la mano izquierda, el color oscuro de su piel contrastaba enormemente con la porcelana blanca mientras la sostenía libremente entre sus largos dedos. Sin esperarlo, tomó un sorbo de la bebida, suspirando contenta antes de alzar una vez más sus ojos amarillos dorados para encontrar su mirada. Ah, otra excelente taza de té. Una de las muchas cosas que tú, Yuga, parecen hacer mejor que mis compatriotas Iwa, dijo Yoruichi-san renunciando a cualquier saludo formal. Yashi ignoró la casualidad de su declaración y postura, no sorprendido ya que coincidía con la misma falta de decoro adecuado de su miembro del clan, el mismo con el que se había casado solo unos años antes, a pesar de su presencia extendida dentro del compuesto. Una parte agradable de mi día, continuó, levantando la taza en el aire antes de llevársela a los labios. Por supuesto que no todos los días me convocan a tu oficina, Yashi-sama, terminó, sus ojos dorados parpadeando con una sabiduría mucho más allá de sus años mientras sostenía su mirada con confianza. Yashi asintió brevemente ante la declaración, su perspicacia era una característica impresionante que lo hizo maravillarse una vez más por la rareza de la atracción.
Agarrando su propia taza con ambas manos, Yashi tomó un sorbo de té mientras pensaba brevemente en el pequeño acertijo. Dejando su taza de nuevo a la superficie de su escritorio, Yashi finalmente respondió a la pregunta tácita que aún estaba pendiente en la habitación, aunque normalmente no dudaría en conceder su solicitud de posponer su visita anual a Iwa. Las circunstancias actuales me han obligado a aceptar. Muy bien, comenzó Yoruichi-san, imperturbable por la brusquedad de su declaración. Entonces, las relaciones políticas de Hyuga entre Iwa se han vuelto tan tensas en tan poco tiempo. Ay, respondió Yashi secamente para confirmar su consulta. Empujando la carpeta que descansaba ordenadamente en su escritorio hacia ella, se movió para aclarar. Algunas de nuestras renegociaciones contractuales han fracasado. Se requiere su experiencia para estabilizar la situación, continuó, esperando pacientemente mientras ella abría la carpeta perezosamente con su mano libre. Los ojos dorados echaron un vistazo a cada documento y asimilaron fácilmente la información necesaria antes de cerrar la carpeta. Con un último sorbo, volvió a dejar la taza antes de volver a mirarlo. Una tarea bastante menor para justificar una visita personal de tu parte, Yashi-sama, declaró claramente, sin molestarse en moverse de su posición relajada. Observador como siempre, respondió Yashi, asintiendo una vez antes de sacar un último documento de los archivos detrás de él. Tienes razón, Yoruichi-san. No he convocado esta reunión simplemente para discutir los contratos políticos de Hyuga, continuó, empujando este nuevo documento por la superficie de su escritorio. Una ceja púrpura se elevó con curiosidad mientras miraba cada trazo del documento. Se había tomado el tiempo para escribir personalmente cada carácter, siguiendo las viejas costumbres sin fallas. ¿Un contrato? No, una solicitud personal. Preguntó en voz baja, hablando más para sí misma que para él. Genshiro-san ha revisado la historia y el conjunto de habilidades actuales de muchos miembros del clan, proporcionándome una lista completa. Sin embargo, de esa lista he descubierto que solo tú cumples con los requisitos de lo que este clan necesita. Hizo una pausa momentánea, reuniendo sus pensamientos antes de terminar, ya consciente de que su audiencia sabía lo que iba a decir a continuación. Por lo tanto, Hyuga Yoruichi del noble clan Shoin de Iwa, solicito formalmente que tomes a Hyuga Hinata como heredera y futura líder del clan Hyuga como tu aprendiz luego de su ascenso al rango ninja de Chunin. El silencio llenó el aire cuando Yoruichi-san sostuvo su mirada, ojos dorados buscando algo que él solo esperaba que poseyera antes de que ella se moviera para hablar. Reconozco el honor de tu pedido, Yashi-sama. Sin embargo, debo cuestionar la sabiduría de tu comportamiento. Hizo una pausa, su mirada fundida se hundió en su alma antes de continuar, no soy un miembro nacido de este clan. Como tal, estoy familiarizada con el estilo del puño suave. Finalmente rompiendo su mirada, ella se sentó, relajándose en su asiento mientras se movía para terminar, una mano moviéndose para enfatizar su punto, ciertamente no soy un maestro del famoso estilo de taijutsu de los Hyuga. Asintiendo brevemente, Yashi no perdió el tiempo para responder. Sin embargo, es cierto, tu familiaridad actual con el suave puño es más que suficiente para esta tarea. Reishi no requiere más instrucción en el taijutsu tradicional del clan. Para que sus habilidades crezcan, necesita otro toque. Un toque, creo que poseas en grandes cantidades, por lo que Reishi se beneficiará enormemente de tu tutela. Conformaste a tu último aprendiz en un guerrero feroz en un corto periodo de tiempo. Sé que tienes la sabiduría para guiar a Reishi a alturas aún mayores, finalizó. Confiado en la perfección de su argumento. Eso puede ser cierto, pero solo perfeccioné las habilidades naturales de mi aprendiz anterior. Ya existían los edificios de un gran guerrero, respondió Yoruichi-san, claramente todavía escéptico de su razonamiento aunque no podía ver por qué. No tengo ninguna duda de que Yotsuji-sama tiene talento, continuó, distraídamente moviendo una mano en el aire como para descartar todo lo que su hija había logrado. Sin embargo, todavía tengo que interactuar adecuadamente con ella. ¿Cómo puedo entrenar a alguien que no conozco? Yashi se tomó un momento para calmarse. Cualquiera más y él habría visto su franqueza como un desaire al clan, sin embargo, había anticipado la franqueza particular de Yoruichi-san gracias al relato completo que Genshiro-san le había proporcionado. Ya fuera producto de su educación real en Iwa o algo más, Yashi sabía que a Yoruichi-san no se le ordenaría que hiciera nada. Por eso no tenía intención de hacerlo. Esta solicitud no es una orden, comenzó, sosteniendo su mirada mientras hacía su última súplica. Aunque era completamente impropio de un hombre de su estatura, no renunciaría a Yoruichi-san a esta cortesía. No había nada que no hiciera por su hija.
Reconozco sus preocupaciones y simplemente le pido que considere tomar a Reisi como su aprendiz. Sin embargo, estoy seguro de que usted es exactamente lo que ella necesita para alcanzar su verdadero potencial. Muy bien, Yashi-sama. Probaré a su hija a mi regreso. No puedo prometerle más, declaró, levantándose de su asiento mientras se giraba para irse, con la carpeta del contrato de Iwa y su solicitud formal en la mano. Arigatou gozaimasu, Yoruichi-san. Honras a este clan con tu servicio continuo, asintió mientras ella salía de la habitación, más que seguro de que encontraría lo que fuera que estuviera buscando dentro de su hija. Después de todo, ella era su heredera. Itachi caminó por los silenciosos pasillos de su casa agradecido de haber llegado a casa lo suficientemente temprano esta mañana para revisar su correspondencia antes de tener que reunirse con Hinata-sama para su entrenamiento. Lo último que necesitaba era perderse una reunión con su padre. No, si eso sucediera, entonces se vería obligado a admitir dónde había estado esa mañana o, lo que es más importante, con quién había estado y ciertamente no quería tener que explicárselo a su padre. El hombre ya estaba bastante decepcionado de él. Mientras el eco de sus pasos llenaba el aire, trató de no pensar en su continua infracción. Debería detenerse. Debería haber parado hace mucho tiempo. Pero parecía que no se atrevía a hacer eso. Ana-chan se cansaría de él eventualmente, entonces no tendría que preocuparse por su error de juicio. Podría mantener esto en secreto hasta entonces. Al doblar la esquina, Itachi finalmente llegó al estudio de su padre, golpeando contra el marco de madera antes de deslizar la puerta para abrirla. Se quedó en el marco de la puerta sin molestarse en avanzar hasta que el hombre lo reconoció. No tenía intención de quedarse si su padre estaba demasiado ocupado para verlo. Esta fue la última semana de entrenamiento antes de las finales. Debido al rápido avance de Hinata-sama a través de su plan de entrenamiento anterior, ahora tenía una lección de entrenamiento modificada para organizar. Pasó un minuto de silencio ininterrumpido mientras Itachi estaba allí, esperando a que su padre finalmente dejara su bolígrafo y se dirigiera a él. Itachi planeaba darle el hombre 4 más antes de irse. Más que dispuesto a aceptar las consecuencias de tales acciones irrespetuosas. Tal como estaban las cosas, se estaba cansando rápidamente de los juegos de su padre. Finalmente, cuando pasó el último segundo, su padre miró hacia arriba, su mirada oscura se clavó en él como si pudiera leer los pensamientos de Itachi, cada crítica tácita y cada secreto oculto. Dejó el bolígrafo, frunció el ceño mientras esperaba, sin molestarse en señalar el cojín frente a él. No era como si el hombre esperara o quisiera que lo usara. No, eso significaría que eran iguales. Que la separación entre ellos era algo tan simple como los años en un calendario y no algo más fundamental que Itachi aún tenía que desenterrar. Dando un paso adelante, Itachi deslizó la puerta para cerrarla, moviéndose para pararse rígidamente frente al escritorio bajo de su padre mientras esperaba que se dirigiera oficialmente. Con las manos unidas firmemente detrás de su espalda, Itachi miró al frente mientras su padre lo miraba, juzgándolo, evaluándolo para ver si aún cumplía con los estrictos criterios que el hombre tenía para su heredero. Esta era la parte que más odiaba Itachi. Allí parado mientras los ojos de su padre lo quemaban, la mirada oscura atravesaba su alma. No importa lo que hizo, qué logro hizo, esa mirada era siempre la misma. Buscando interminablemente como si continuamente fallara en alcanzar alguna meta elevada. Era el heredero imperfecto y defectuoso, pero la joya invaluable del clan. Era inútil, desesperado, pero su única esperanza de alcanzar su verdadera grandeza. Nunca fue lo suficientemente bueno. Finalmente, su padre rompió la mirada, cambiando su atención para reordenar los papeles encima de su escritorio antes de volverse para dirigirse a él. «Llegas tarde», dijo el hombre simplemente, ignorando el hecho de que si no lo hubieran dejado esperando 5 minutos, ellos habría comenzado esta reunión a tiempo. Itachi no dijo nada mientras esperaba que su padre continuara. No había nada que pudiera decir para aplacar al hombre de todos modos, así que no lo intentó. Como saben, los exámenes finales de selección de Chuunin han traído una afluencia de dignatarios influyentes a la aldea. Si bien su pomposa estudiante Hyuga sin duda los decepcionará con su terrible actuación, sin duda usaremos este tiempo para nuestro beneficio, su padre declaró, un brillo mortal llenó sus ojos mientras hablaba del mismo clan que se interponía entre los Uchiha y el verdadero poder dentro de la aldea. Itachi no tenía dudas de a quién estaría animando su padre al comienzo de la próxima semana, y ciertamente no sería su alumno. Ni siquiera para apoyar a su hijo que había pasado el último mes entrenándola.
Ya he asegurado cenas con los delegados de Hotspring y la Tierra de los Fideos y con el tiempo estoy seguro de que podré asegurar una audiencia con el Daimyo cuando llegue en unos días. Se requiere su presencia en estas funciones. Continuó el hombre, solo molestándose en levantar los ojos de las páginas que cubrían su escritorio para mirarlo con vehemencia mientras terminaba su declaración. Ai, Otou-sama, la respuesta de Itachi fue automática. Las palabras exactas que había sido entrenado para decir desde una edad temprana. Cualquier otra cosa y se ganaría la ira del hombre, algo que todavía le dolía recibir. Debes representar al clan con la dignidad y la clase con la que te crié. La mirada de su padre volvió a su trabajo mientras hablaba. Sus órdenes estaban destinadas a ser obedecidas sin lugar a dudas. Usted va a mezclarse con los delegados, presentarse bien delante de sus hijas, por lo que podemos encontrar una adecuada esposa. Itachi fue sacado de su estado de entumecimiento y vacío al final de la declaración de su padre. Había asumido que el hombre no se molestaría en encontrarle una esposa hasta que cumpliera los 30 como muy pronto. No era como si el padre tenía prisa por cederle el control del clan. Con suerte, Itachi se había equivocado en su suposición y la orden no era el resultado de que su padre supiera más de lo que Itachi quería que supiera sobre su vida. El coqueteo con el heredero Inuzuka justificaría más que un comentario brusco. Haga que sus kimonos de vestir se ventilen y remenden según sea necesario, luego coordinen con su madre para asegurarse de que combinen con los colores de la familia para cada evento, continuó su padre, pasando las páginas frente a él en el proceso. Ella te dará los detalles relevantes de cada evento. No llegues tarde, advirtió el hombre antes de tomar su bolígrafo, despidiéndolo efectivamente. Ai, Otou-sama. ¿Eso será todo? Preguntó, consciente de que si no aclaraba, su salida sería vista como el nivel más alto de falta de respeto. Un acto que pondría a su padre en un estado que solo haría su vida más difícil de lo que ya era. Ai, respondió secamente, permitiendo que Itachi escapara del confinado espacio. Itachi, agregó, deteniendo a Itachi en la puerta. Le sugiero que reevalúe la compañía que mantiene mientras nuestros distinguidos amigos están en la ciudad, terminó con frialdad antes de finalmente permitirle irse. Itachi cruzó el umbral, deslizando la puerta para cerrarla mientras se recompensaba. Era la misma advertencia que su padre le había dado desde que comenzó a asociarse con Kakashi-senpai. Aunque sabía que podría recuperar parte del favor perdido de su padre al terminar la amistad, como antes, no se atrevía a hacerlo. Estaba empezando a sentirse vivo por primera vez. Y eso podría deberse a Kakashi-senpai y los amigos de los que se rodeaba o podría deberse a que tenía un nuevo propósito en su vida como instructor de Jounin. De cualquier manera, no había nada que estuviera dispuesto a cambiar en su vida para posiblemente complacer a su padre. No cuando finalmente estaba feliz. Naruto entró al hospital con Aku-chan e Inari-kun detrás de él. Sin pasar por la estación de enfermeras, se dirigió a la habitación de Lee. Un clon que ya se había tomado la molestia de convertirse en alguien con quien las enfermeras realmente trabajarían. Por supuesto, había pasado un tiempo desde la última vez que intentó sacarles información. Así que tal vez ya no necesitaba pasar por el problema. 3 años, casi 4, después de todo, fue bastante tiempo. Las cosas ciertamente podrían haber cambiado a estas alturas. Aún así, no había ninguna razón en particular para que él probara esa teoría ahora. Haciendo caso omiso del pensamiento, Naruto se centró de nuevo en el mundo que lo rodeaba. En Inari-kun mientras rebotaba emocionado a su lado. Y sobre Aku-chan mientras el chico mayor lo seguía en silencio. Era agradable tener a su familia cerca. Emocionante experimentar Konoha, la aldea que amaba, a través de nuevos ojos. No se había dado cuenta de cuántas cosas amaba de Konoha hasta que pasó el tiempo mostrándolas a su pequeña familia. Mostrándoles todos los lugares en los que podía pensar que tenía incluso un poco de significado para él. Fue agradable. Naruto escondió una mueca de dolor cuando el chico animado a su lado chocó ligeramente contra su costado todavía dolorido, agravando una herida relacionada con el sello. En estos días, no era frecuente que estuviera directamente involucrado en las pruebas iniciales de sellado. Sus clones son más capaces de manejar una experimentación tan peligrosa. Pero para su nueva creación, su presencia era inevitable, incluso necesaria. Después de todo, él era el único que realmente podía escribir el sello. Desafortunadamente, todavía tenían que resolver los problemas. Seguro que la teoría era sólida, incluso había hecho algunas pruebas a pequeña escala sobre las propiedades generales para estar seguro, pero claramente todavía había más que hacer.
Actualmente, la aplicación a mayor escala estaba resultando mucho más difícil de lo que pensaba. Si incluso una gota se salía de su lugar, todo el sello se derrumbaba. Sin mencionar, incluso reducido a casi una cuarta parte del tamaño que realmente necesitaba para la función que tenía en mente, el sello aún logró destruir la mayor parte del campo de entrenamiento que estaba usando. Solo estaba contento de haber seguido el consejo de Aku-chan y haber trabajado con él fuera de su apartamento. Realmente, tenía mucho que agradecer cuando se trataba de Aku-chan. Sin él, habría estado sentado con impaciencia en una de estas mismas habitaciones del hospital de Konoha. Y aunque todavía estaba adolorido, el dolor casi desapareció con la medicina que Aku-chan le había dado. Aún así, Aku-chan había exigido a su manera demasiado educada que se tomara un día libre del entrenamiento para curarse. Así que aquí estaba finalmente visitando a Lee. A pesar de no tener una conversación real con el chico, Naruto sintió que ya lo conocía. La forma en que Gai Sensei hablaba de él durante el entrenamiento siempre lo hacía trabajar mucho más duro. Pero fue más que eso. Para ser honesto, ya le gustaba el chico de antes de que comenzaran los exámenes de Chunin. Un tipo así se destacó, y Naruto nunca olvidaría cómo seguía levantándose sin importar cuántas veces había sido derribado. Ahora que sabía que Lee podría haber llevado a esos tipos en la puerta, Naruto estaba aún más impresionado. También hizo falta cierto tipo de hombre para seguir recibiendo puñetazos una y otra vez, especialmente cuando tenía el poder para detenerlo. Aniki, ¿es realmente tan valiente como tú? Inari-kun cuestionó mientras se acercaban a la puerta. Naruto pudo ver su escepticismo. Sabía que Inari-kun tenía problemas para creer algo que no podía ver y verificar con sus propios ojos. Más valiente, Inari-kun. Es un verdadero héroe, créelo. Naruto susurró ferozmente, cansado de ser expulsado por su volumen. Le había pasado eso demasiadas veces. Aku-chan sonrió ante su interacción mientras Naruto se dirigía hacia la puerta. De repente, la cabeza de Aku-chan se inclinó hacia un lado antes de empujar rápidamente a Inari-kun hacia atrás y fuera del camino. Al reconocer la acción por lo que era, Naruto inmediatamente cambió con el clon 26, el único clon que aún estaba en la habitación parecía flores. Al aparecer justo al lado de la cama de Lee, Naruto permitió que su cuerpo reaccionara mientras atacaba el cuerpo que flotaba junto a la cabeza de su amigo. Girando en el aire, su patada fue bloqueada por una ola de arena que lo empujó hacia atrás y lejos, pero también llamó la atención del atacante. Naruto se enderezó antes de caer al suelo, deslizándose junto a la cama de Lee en el proceso. En un movimiento suave, Naruto pasó su mano por la forma todavía dormida de Lee, aplicó su sello favorito al niño mientras seguía deslizándose. Retrocede, Gaara, advirtió Naruto, finalmente deteniéndose. Confiaba en que el clon 26 reemplazaría a Lee sin que se lo pidieran, lo que lo pondría a salvo lo antes posible. Mientras tanto, tenía que encontrar una manera de hacer que el loco Sunanin retrocediera. Sí, definitivamente esto iba a ser complicado. La arena de Gaara se arremolinaba en el aire, llenando la habitación mientras rodeaba a Lee antes de regresar a su garganta. ¿Dónde está él? Dale la espalda a mí, respondió Gaara, la ira llenando su voz cuando volvió los ojos inyectados en sangre hacia Naruto. Sorprendido, Naruto se tomó un momento para recomponerse antes de reaccionar. Había cambiado a Lee de la manera más perfecta posible, pero Gaara todavía lo había visto. ¿Qué crees que estás haciendo? Ganaste tu pelea, ahora sigue adelante. Naruto respondió, finalmente consiguiendo que sus pensamientos volvieran a estar bajo control. Dale vuelta. Lo que matar. Y si continúa a interferir entonces voy a tener que matar a ti también si crees que puedes, respondió Aku-chan desde la puerta, su rostro era una máscara fría. Naruto reconoció el hielo que se formaba en el suelo alrededor de los pies de Gaara incluso mientras hablaban. No quería que Aku-chan se involucrara en esto. No era un asesino. No como Gaara. Ya no. Gaara no se inmutó, su mirada se profundizó mientras se paraba al otro lado de la habitación. ¿Aniki? Inari-kun gritó tentativamente mientras abría la puerta. ¿Está todo bien? Quédate atrás, Inari. Naruto gritó sin volver la cabeza, sin querer apartar la mirada de la seria amenaza que aún se encontraba en la habitación. Eres un tonto, dijo Gaara al poner los ojos en el joven. Volviendo los ojos inyectados en sangre de nuevo a Naruto, continuó, usted podría ser fuerte. Tengo la sensación de que dentro de ti. Sin embargo, a mantener estos lazos que sostienen la espalda, el chico escupió, mano que viene en el aire como su arena giró violentamente. Sin sentido. Inútiles distracciones. Tal vez se terminará usted.
Usted y sus lazos sin sentido. ¡Ay! Eso hará feliz madre. Eso hará que me llene con vida. Terminó con una carcajada enloquecida, su arena arremolinándose a su alrededor en un torrente furioso. Naruto mirando la arena con una lente crítica. ¿Debería usarlo ahora?, pensó mientras su mirada trazaba el patrón caótico de la arena. No hay garantía de que funcione. Demasiadas variables, demasiadas frecuencias, pero podría ser la única manera, continuó, mientras sus clones uno por uno se acercaban, el zumbido de su chakra familiar llenaba el aire. Bien, podría intentarlo. ¡Ah! El grito penetrante escapó de los labios de Gaara mientras su arena caía, sus manos acunaban su cabeza mientras se inclinaba. Kara-san, se susurró a sí mismo, el sonido llegó a los oídos de Naruto como un grito forzado. En un instante, los ojos enrojecidos de Gaara se abrieron de golpe, mirando fijamente la habitación a su alrededor. Pronto, los mataré a todos. Entonces verán. Finalmente verán el monstruo en mí. Naruto vaciló ante la extraña redacción. ¿Monstruo? Pero Gaara ya se había ido, un pequeño charco de arena y las flores caídas eran el único indicador de que había estado allí. ¿Aniki? Inari-kun asomó la cabeza hacia el interior de la habitación. ¿Es seguro ahora? Aku-chan se relajó y sonrió a Inari con un suave asentimiento mientras hablaba. «Ay, Inari-kun, ¿por qué no vienes y nos ayudas a recoger las flores que cayeron?» «Por supuesto». Inari-kun respondió fácilmente, trabajando con una sonrisa fácil mientras corría por la habitación. Seguía siendo tan inocente. Tan seguro de que Naruto y Aku-chan lo protegerían sin importar qué. Esa confianza inquebrantable rápidamente persiguió la preocupación en el corazón de Naruto mientras cambiaba a Lee dormido a su lugar correcto. Al menos nadie resultó herido. Oh, genial. Todos estos son de la princesa de Konoha. Inari-kun anunció con deleite mientras se volvía hacia ellos. Naruto le devolvió la sonrisa mientras Inari-kun continuaba sin inmutarse por el problema anterior. Lee-san realmente debe ser un héroe si tu princesa le envía todas estas flores. Ay, Inari-kun. Solo un verdadero héroe justificaría una habitación llena de flores en honor a su servicio, respondió fácilmente Aku-chan. Naruto sonrió mientras miraba a su alrededor. La habitación estaba llena de un arreglo floral de aspecto caro, el hermoso aroma que llenaba el aire reemplazaba el olor seco habitual del hospital. Tras una inspección más profunda, Naruto encontró una nota escrita a mano con el grupo de flores más cercano a Lee. Se sentó en los asientos alrededor de su amigo, Naruto lo sacó de su lugar leyéndolo con una sonrisa. Su escritura a mano es tan hermosa como me había imaginado, pensó antes de resumir la nota para sus compañeros. Parece que se arrepintió de no poder hacerlo en persona. ¡Qué sentimiento tan maravilloso!, respondió Aku-chan mientras se sentaba a su lado. Tu princesa parece ser una líder muy amable. De hecho, la sonrisa de Naruto se ensanchó mientras pensaba en las palabras, asintiendo con la cabeza. Todos los pensamientos sobre monstruos y peligros que aún acechan prácticamente olvidados cuando el trío se instaló, hablando en voz baja alrededor de un Lee dormido. No tenía nada de qué preocuparse. Nada se interpondría entre él y las personas que le importaban. No, protegería a su familia con su vida. Después de todo, Gaara no era el único con un monstruo dentro de él. Cuando el suave sonido de la campana llenó el aire tranquilo, la puerta de la florería Yamanaka se cerró detrás de ella, Sakura se detuvo fuera de la tienda para disfrutar del hermoso día. Si bien no podía estimar la hora exacta con solo mirar la posición del sol, con una mirada calculada rápidamente, podía obtener una estimación aproximada de cuánto tiempo había pasado. 2, tal vez 3 horas. Realmente no importaba al final. De cualquier manera, significaba lo mismo. Había pasado mucho más tiempo en la tienda de lo que había planeado originalmente. Ahora, no tenía sentido intentar acechar a Kakashi-sensei en su apartamento como se había propuesto inicialmente. Con alguna esperanza, todavía podría atraparlo antes de que se fuera a entrenar a sus compañeros de equipo para las finales. Por supuesto, solo sería su suerte que ya hubieran dejado la aldea propiamente dicha, enclaustrados en cualquier campo de entrenamiento distante en el que habían planeado quedarse durante el mes. Caminando por la concurrida calle, Sakura se dirigió hacia el distrito del mercado. Revisaría los lugares habituales de Sensei allí antes de mudarse al distrito de bares y asadores. Todavía era demasiado pronto para los estándares de cualquiera para que él estuviera en el Río Rojo. El suave zumbido de la multitud la rodeó mientras pasaba por el concurrido centro. Ninja y civiles hablando entre ellos mientras compraban y vendían mercancías. La risa burbujeó entre todo esto mientras los niños jugaban en las calles.
Juegos como ninja ocupaban su tiempo mientras bailaban bajo los pies. Un destello de naranja llamó su atención cuando un grupo de clones de Naruto corrió por los tejados a su derecha. ¿Es Inari-kun con ellos? Se volvió en su dirección, pero ya se habían ido. Sería muy propio de Naruto no decirle si Aku-kun e Inari-kun estaban de visita. Haciendo caso omiso del pensamiento, Sakura giró bruscamente a la izquierda para evitar la avalancha de tráfico entrante a lo largo de Main Street más adelante. Primero necesitaba encontrar a Sensei. Luego iría tras Naruto para ver qué pasaba. Aceleró el paso al pensar en su Sensei. Realmente, no debería haber pasado por la florería Yamanaka en primer lugar, pero por alguna razón, no pudo evitarlo. En los últimos días desde la conclusión del segundo examen, había visitado la tienda varias veces con la esperanza de encontrar a Ino. Habían decidido al final del examen que ambos querían otra oportunidad de amistad, así que Sakura estaba tratando de hacer el esfuerzo. Solo que parecía ser mucho más difícil de lo que había anticipado. No es que Ino estuviera trabajando activamente en contra de sus intentos de reconectarse. Cada vez que visitaba la tienda, Ino no aparecía por ningún lado. Lo cual era extraño porque Sakura se propuso pasar solo durante los momentos en que sabía que se suponía que Ino estaba trabajando. Lo había intentado casi todos los días, llegando allí solo para encontrarse con la nueva chica detrás de la caja registradora. Uno de los primos de Ino que sabía mucho sobre plantas, pero no deseaba ser un ninja. Era una chica bastante agradable, era agradable hablar con ella incluso si le había dado a Sakura una mirada extraña la primera vez que la visitó, no para comprar flores, sino solo para hablar. El único problema en realidad era que la chica no tenía idea de dónde estaba Ino. Demonios, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo su prima. Había sido más que frustrante. Finalmente, Sakura acababa de darse por vencida. Tenía mejores cosas que hacer que visitar una floristería en busca de una chica que no iba a estar allí. Hoy había estado lista para ignorar la tienda, caminar y llegar al apartamento de su sensei cuando tuvo la repentina necesidad de intentarlo una vez más. A pesar de que Sakura estaba segura de que Ino no debería estar allí, cuando abrió la puerta detrás del mostrador estaba su ex mejor amiga. Al final resultó que, Ino había reducido su horario de trabajo y cambiado sus turnos para poder concentrarse más en su entrenamiento. Desafortunadamente, habiéndose extrañado durante los últimos días, tenían mucho más de qué hablar de lo que Sakura había anticipado. Y ahora, claramente había perdido la oportunidad de encontrarse con su sensei en su casa. En este punto, podría estar en cualquier lugar, haciendo solo Kami-sama sabía qué pasaba con la aldea. Le tomaría horas recorrer todos sus lugares de reunión conocidos solo para encontrarlo. Todo asumiendo que todavía estaba aquí. Aunque, estaba bastante segura de que él no se iría sin decirle algo. Entonces, si bien era bueno tener ahora un horario de trabajo correcto para su amiga, no estaba tan contenta de haber dejado que el tiempo se le escapara de esa manera. No habría sido tan malo si Kakashi Sensei la hubiera estado esperando, entonces tendrían una hora y un lugar preparados para encontrarse. No es que Sensei respetara ese momento, pero al menos tendría algo. No, ahora iba a tener que buscar en casi todo Konoha solo para encontrarlo. Buscó de un lado a otro del distrito del mercado, revisando primero las librerías, ya que había visto algunos carteles sobre copias autografiadas del último Icha Icha Paradise. Pero su sensei no estaba en ninguna de las tiendas. Entonces, pasó por su bar favorito, esperó 10 minutos antes de que alguien saliera, para preguntar si su sensei estaba adentro. No lo estaba. Se acercaba la hora del almuerzo, así que se movió para revisar todos los carritos de comida favoritos de Kakashi Sensei. Filas tras filas de las gradas que bordean el distrito de Akimichi. Los pocos carros de yakitori a lo largo de Main Street. Incluso los fideos soba están junto a la torre Okage. Una vez más, no estaba por ningún lado. Tomando los tejados, Sakura se dirigió a los campos de entrenamiento en las afueras de Konoha. Era una posibilidad remota, pero no parecía estar en ninguna parte dentro de las secciones más concurridas del distrito comercial de Konoha, así que esta era una suposición tan buena como cualquier otra. Por supuesto, había muchos más campos de entrenamiento de los que Sakura tuvo tiempo de revisar, así que trabajó estratégicamente. Verificando los que Sensei usaba normalmente para el entrenamiento en equipo. Desde sus campos de entrenamiento regulares hasta los campos que habían usado solo con moderación, Sakura se abrió camino. Sin embargo, no pudo vislumbrar la forma larga de sus... Finalmente, sin opciones viables y por un capricho, decidió buscar un último campo de entrenamiento, el primero que habían usado.
en el que se convertirían en un equipo genin. Si bien no habían estado allí para entrenar desde ese primer día, pensó que tal vez ese lugar tenía algún tipo de significado para Kakashi-sensei. Al menos valía la pena intentarlo. Ciertamente mejor que peinar las afueras de Konoha para buscar en el último campo de entrenamiento. Empujando varias ramas bajas que colgaban, Sakura vio una figura solitaria parada frente a la piedra conmemorativa, con flores silvestres frescas acurrucadas en la parte inferior. Finalmente había encontrado a Kakashi-sensei. Dando varios pasos hacia adelante, Sakura se detuvo ante el sonido de la voz baja de Sensei, un silencioso zumbido en el aire mientras hablaba con la piedra conmemorativa. Era una conversación que dudaba en entrometerse. Su madre siempre había dicho que todo el mundo se afligía de forma diferente y que probablemente este era el proceso privado de su sensei. Sakura comenzó a darse la vuelta cuando vio un libro familiar en las manos de su sensei. Un breve pensamiento cruzó por su mente solo para ser rápidamente alejado. Kakashi-sensei era un pervertido, descarado en su horrible hábito, pero incluso él tenía estándares. Sakura miró hacia otro lado y se apoyó contra un árbol cercano, dispuesta a permitir que su sensei terminara de decir lo que necesitaba decirle a su compañero perdido. Sabía que ella estaba aquí. Ciertamente no se iría sin hablar con ella. No tenía nada de qué preocuparse porque pronto tendría toda su atención, así como la que él había dado. Pasaron los minutos mientras Kakashi-sensei continuaba hablando en voz baja con la piedra, sin dar señales de detenerse pronto. ¿De verdad, cuánto duelo puede hacer?, pensó con un bufido de frustración. Ella entendió el proceso, pero seguramente él podría tomarse unos minutos para hablar con ella antes de volver al tema. «Sensei», gritó suavemente mientras daba un par de pasos hacia adelante. Pero aún así no se movió. Tan cerca captó un par de palabras que sonaban extrañamente como si Sensei estuviera hablando en falsete. No lo haría, ¿verdad? Fue en ese momento que su sensei estalló en un torrente de risitas. La vena de su frente latía con fuerza. Ese sensei pervertido nuestro está leyendo esa puta que avergüenza tonterías sin sentido a los malditos muertos interior. Sakura se enfureció. Sin pensarlo, deslizó un kunai en su mano derecha antes de arrojarlo al material ofensivo. La misma copia del libro que había estado a la venta hoy. ¿Dónde estaba Naruto cuando necesitabas que colocara etiquetas de explosión en los materiales pervertidos de su sensei? Kakashi-sensei inclinó su cuerpo hacia atrás, llevándose el libro con él mientras lo esquivaba, su mano libre arrebatando el kunai del aire en el proceso. Girando el kunai alrededor de un dedo, cerró el libro ofensivo de golpe y lo metió en su chaleco antibalas mientras su mirada tuerta se encontraba con la de ella enfurecida. En el momento siguiente, le arrojó algo a la cabeza. Su brazo salió disparado solo por reflejo, agarrando el pergamino antes de que pudiera golpearla. «Sensei», gruñó. «Ohayou Sakura-chan, pensé que me encontrarías un poco antes», respondió, una sonrisa de un solo ojo indicaba su típico buen humor. «Difícilmente es de mañana para los estándares de cualquiera, Sensei», respondió, las palabras dijeron más por reflejo que por cualquier otra cosa. «Esperaba que me hubieras preparado un pergamino de entrenamiento», continuó, mirando el pergamino en su mano con sospecha. «Y no un pergamino pervertido», corrigió, una mirada enojada enfatizando el punto. «No quiero perder este mes sin hacer nada mientras Sasuke y Naruto entrenan. ¿Por qué me tomas?» Kakashi-sensei parecía herido con sus manos sobre su corazón. Un maldito sensei pervertido que lee abiertamente novelas porno en lugares graves estaba a punto de decir lo mismo, pero Sensei continuó. «En realidad, no respondas eso. Como sucedió, estaba pensando lo mismo. Sin mencionar que el Hokage-sama puede haberme debido un favor o dos. Creo que te gustará algo del jutsu que hay dentro», resopló mientras giraba el pergamino en sus manos, escéptica de que el Hokage-sama le deba algo a ese pervertido. «Arigatou, sensei». «Cualquier cosa por mis estudiantes inocentes», respondió Kakashi-sensei mientras se giraba para irse. «Supongo que debería ir a buscar a Sasuke-kun. Tenemos mucho trabajo por hacer. Mate». Kakashi se detuvo, mirando por encima del hombro en cuestión mientras esperaba que ella continuara. «¿Qué hay de Naruto? ¿Qué estará haciendo mientras ustedes no estén?» «Oh, no te preocupes por él. Lo he puesto en contacto con el equipo Gai. Él estará perfectamente bien con ellos, pero si estabas pensando en unirte a ellos, hazlo. Se reúnen en el campo de entrenamiento 12 una hora. Antes del amanecer una hora», comenzó, pero Kakashi-sensei ya se había ido en un remolino de hojas. Suspiró mientras se giraba para irse. Era una hora antes del amanecer. Anko estaba de muy buen humor.
Su participación en los exámenes de Chunin se desarrolló sin problemas. Ella había saludado personalmente al equipo de Koushisama que, sin ayuda de nadie, había batido su propio récord por la mayor cantidad de pergaminos recopilados. Aún mejor, el Gaki de Iruka-kun había llegado a la final contra todo pronóstico, y había ganado una buena suma con esa apuesta arriesgada de Iruka-kun. Actualmente, no podía decidir si quería hacerlo de nuevo. Volviéndose para mirar a Iruka-kun caminando constantemente a su lado, decidió que seguiría adelante y apostaría por el Gaki. Probablemente perdería, pero Iruka-kun pensaría que ella tenía algo de confianza en sus habilidades. Debería sacarlo de la ligera depresión en la que había caído tras el anuncio del orden de pelea de las finales. Ese chico acaba de tener la peor suerte. Las mariposas pasaron por el clon número 13 de Naruto mientras esperaba sin rumbo fijo en las copas de los árboles del sector oeste, área 2. Volaron y se alejaron al igual que todas las otras mariposas para pasar por este lugar. Mientras que llegaron a volar libre, disfrutando de este hermoso día, que se vio obligado a sentarse aquí, solo consumiéndose. El clon 13 suspiró profundamente mientras se alejaba. Solo lo deprimiría más si continuaba mirando las mariposas hasta que no pudiera verlas más. Desafortunadamente, lo sabía por experiencia. Supuso que podría estar leyendo. Pero ¿quién quería leer en un día como hoy? Hoy el cielo estaba brillante y el sol brillaba con solo unas pocas nubes en el cielo. Hoy era un día para experimentar la vida, no pudrirse en algún árbol. Los pájaros cantaban entre sí justo debajo de él, y el clon 13 no pudo evitar que sus ojos siguieran su camino. Viajando hacia los pajaritos mientras juguetonamente se picoteaban el uno al otro. Saltando de una rama a la siguiente. Gruñendo, saltó de su árbol en el sector oeste. De ninguna manera se quedaría aquí cuando la vida pasaba a su alrededor. Además, todos sabían que el jefe estaba entrenando. De ninguna manera se acercó a este distrito. Hoy no. Al menos no a corto plazo. Realmente, no lo necesitaban aquí. Vos no iba a sustituir al sector oeste ni necesitaría viajar por el sector oeste hoy. Cuando el jefe entrenaba, normalmente pasaba todo el día en el campo de entrenamiento. Lo que lo dejó como poco más que un follaje glorificado. Prácticamente era una piedra clavada en un árbol. Antinatural e inútil en su presencia. Básicamente completamente en contra del orden natural de las cosas. Él ciertamente no debería estar aquí. El clon 13 comenzó a recorrer el camino con ese pensamiento. Sí, no me necesitan aquí. Ni siquiera debería estar aquí en primer lugar. Al menos no en un día como este. Sí, eso y estaba realmente aburrido aquí solo. Sin mencionar que no pudo evitar pensar que le robaron la oportunidad de divertirse de verdad. Simplemente no era justo que los clones 1 al 6 jugaran con Inari-kun mientras que los clones 7 al 12 jugaran con Konohamaru-kun. No era Shikamaru. Ver pasar las nubes era aburrido. Entonces, ¿por qué se lo pasaron bien mientras él estaba aquí sin mirar nada simplemente porque había sido creado un clon demasiado tarde? La vida no era justa. El clon 13 se escondió detrás de un bote de basura y giró hacia el callejón. Maldita sea, esa policía Yuga está fuera como nunca antes había visto, pensó mientras se alejaba de un grupo de patrulleros. Iba a tener que tomar las calles laterales hasta que pudiera entrar en una zona concurrida solo para evitarlas. Lo que no era justo en absoluto. No había hecho nada malo. Pero eso no pareció detener a la policía Yuga. No, todos parecían haber adquirido la desagradable costumbre de recoger clones de las calles. En realidad, ni siquiera se molestaron en darle a un clon la oportunidad de explicarse. Con solo un movimiento de muñeca y puff, un clon se había ido. ¿Dónde estaba la justicia en eso? Y claro, una aguja Senbon en el brazo podría no haber lastimado al jefe, pero esos Hyuga sabían exactamente dónde colocarla para interrumpir por completo el chakra de un clon. Un disparo y podrían despedirse de su existencia. No estuvo bien. No fue justo. Y ciertamente no ayudó que incluso sus compañeros, que no eran Hyuga, también fueran tan buenos con la colocación de la aguja. Demasiados clones habían aprendido que la manera difícil. Así que el clon 13 no se arriesgó cuando salió de una calle lateral hacia el ajetreado tráfico vespertino de Main Street. Comprando un par de yakitori del vendedor ambulante más cercano, continuó su camino. Ahora solo tenía que decidir qué quería hacer hoy. Los clones 30 al 45 de anoche todavía estaban activos observando al Gendle Fist en detalle, mientras que los clones 23 al 28 estaban trabajando en Fuinjutsu. Entonces, no tenía sentido unirse a ninguno de esos grupos.
Lo delatarían pronto y luego lo dejarían pasar el rato con ellos de todos modos. Los clones 14 al 22 tenían diferentes sectores para esconderse, y no tenía planes de moverse de un escondite a otro. Eso fue demasiado contraproducente. Finalmente estaba el clon 29, y el clon 13 tampoco tenía idea de dónde se había bajado. Nadie lo hizo en realidad. Tampoco era que al jefe le importara realmente. ¿Por qué debería hacerlo? El clon 29 aparecería eventualmente. Además, el clon 13 pensó que el clon 29 tenía la idea correcta. El jefe estaba ocupado entrenando, normalmente no iba a diferentes distritos durante ese tiempo. Para cuando era de noche y el jefe había terminado con el entrenamiento, los primeros 12 clones que jugaban con Inari-kun y Konohamaru-kun estarían alistados para seguir. Realmente, los clones como él no eran necesarios. Además, Clone 13 estaba de humor para ramen. Al doblar la esquina de la calle, el clon tomó los callejones traseros hacia la tienda de ramen de Ichiraku. Si tuviera tiempo, también podría hacer un par de turnos en la casa de ramen. Quizás el anciano finalmente le enseñaría su receta súper secreta de ramen. Él había prometido que lo conseguirían eventualmente, siempre y cuando él se mantuviera firme. Y el clon 13 pensó que habían hecho suficientes cambios para justificar al menos la mitad de la receta. Con ese pensamiento en mente, el clon 13 terminó su yakitori antes de acelerar el paso. Pasó por delante de la casa de baños, ya pensando en cocinar el ramen súper secreto para Inari-kun y Aku-chan una vez que lo hubiera perfeccionado con el anciano. Oh, les iba a encantar. Estaba seguro. Justo cuando estaba llegando al otro lado de la casa de baños, pensó que vio a un pervertido asomándose por el orificio del ojo por el rabillo del ojo. Disminuyó la velocidad y volvió la cabeza hacia la casa de baños. No podría haber visto a alguien en esa mirilla, habría notado los fuegos artificiales. Inclinando la cabeza hacia arriba, miró al cielo solo para estar seguro. Sí, nada de fuegos artificiales. Su sello fue brillante, respondiendo directamente al peso y al tiempo que pasaron en ese lugar antes de activarse. Simplemente no había forma de que nadie pudiera superarlo. Asintiendo con la cabeza ante su propia lógica, el clon 13 dio otro paso adelante. Jejeje, sonaron risitas de niña detrás de él, deteniéndolo en seco. Tal vez debería ir a comprobarlo, por si acaso. Volviéndose hacia la mirilla, el clon 13 se sorprendió al ver a un pervertido de cabello blanco riéndose en el lado de las mujeres de la casa de baños. Imposible. El sello Epic Pervert Fireworks ya debería haberse activado. El clon 13 murmuró para sí mismo mientras se acercaba al pervertido. En cualquier momento, pensó mientras esperaba, mirando hacia arriba con ansiedad. Pero aún así, nada. Supongo que es hora de investigar, finalizó antes de salir de su escondite. Oye, ¿quién diablos eres tú? ¿Y cómo evitaste mi sello? Gritó, atrayendo la atención del pervertido. El pervertido de cabello blanco se volvió hacia él, mirándolo fijamente por un momento antes de rechazarlo. ¿Dijiste que ese era tu sello? No, no puede ser. Eres solo un niño. ¿Por qué no te vas? ¿Y jugar un poco de ninja? ¿Un niño? No soy solo un niño. Soy Uzumaki Naruto del clan Uzumaki, el mejor amigo de la princesa de Konoha, créelo. Ahora, ¿cómo pudiste evitar mi sello? Clon 13 desafió, erguido mientras señalaba con un dedo acusador al viejo pervertido. ¿Esa cosita? El pervertido de pelo blanco señaló hacia el sello. Tal vez no deberías escribir la hora exacta en una fórmula tan básica. Es demasiado fácil evitarlo. Un par de ceros para el final y bam, tu sello es inútil. Oh, seguro que iban a tener que arreglar ese problema. Dejando a un lado el pensamiento, el clon 13 continuó su investigación. De cualquier manera, ¿quién es usted? Clon 13 cuestionado de nuevo. Necesitaría el nombre del pervertido para advertir a los demás sobre otro usuario de Fuinjutsu en Konoha. Ciertamente, podría poner un freno a sus planes. Ah, excelente pregunta. El hombre hizo una pausa, rompiendo a bailar mientras continuaba. Soy el ermitaño más sagrado del monte Myoboku Toaps, también conocido como el sapo sapo. Encantado de conocerlo, chico con las débiles habilidades de Fuinjutsu. El clon 13 frunció el ceño. Oye, lo hicimos cuando teníamos 10 años. Se cruzó de brazos en defensa, molesto por el insulto. Sí, definitivamente vamos a tener que mejorarlo ahora. Quien se llama a sí mismo un sabio sapo de todos modos. Gruñó en voz baja. Voy a fingir que no escuché ese gaki. Ahora corre, tengo que terminar mi investigación, dijo el sabio sapo por encima del hombro mientras regresaba a la mirilla. ¿Investigación?
¿Qué demonios podría estar investigando este tipo aquí en la casa de baños? No había nada interesante que ver. Soy escritor. Escribo novelas como esta. El sabio sapo arrojó un pequeño libro en dirección al clon 13. El clon 13 lo atrapó por reflejo, su atención todavía estaba en el viejo pervertido. Puedes quedarte con ese. Ya lo he firmado. Dando la vuelta al libro, el clon 13 se puso rojo. Una copia de Icha Paradise estaba en sus manos. El clon 13 tuvo que evitar volarlo en ese mismo momento. Estás espiando a las mujeres por esta inmundicia. Clon 13 gritó con ira. ¿Qué clase de pervertido eres? El sabio sapo saltó de su posición para gritarle. Tonto. No soy un libertino ordinario. Soy un super pervertido, uno de los legendarios Saningaki. Sé Furuinjutsu con el que solo podrías soñar, gritó el sabio sapo mientras le arrebataba el libro firmado de las manos del clon y lo guardaba en su bolso. El clon 13 trató de no sonreír. Un super pervertido seguía siendo un pervertido y tenían formas de lidiar con los pervertidos. Kai. El sello que el clon 13 había colocado en el libro del pervertido se soltó haciendo que su bolso se iluminara en rojo. Frenéticamente, el viejo pervertido tiró de su bolso mientras se apresuraba a sacar el libro a toda prisa. Pero ya era demasiado tarde. Sayonara. El clon 13 gritó mientras encendía su propio sello de fuegos artificiales y se volaba a sí mismo en el proceso. El clon 15 detuvo su rastreo del pájaro azul que había llamado Blow ante la nueva avalancha de recuerdos. Diablos, ¿por qué no había pensado en eso? El clon 13 tuvo la idea correcta. Y definitivamente iban a tener que mejorar el sello pervertido. Saltando hacia abajo, el clon 15 dejó su posición desde el sector oeste, área 6 para dirigirse a la de Ichiraku. Si se movía lo suficientemente rápido, entonces podría llegar antes que cualquiera de los otros clones. Sin embargo, no llegó muy lejos antes de que un gran sapo aterrizara frente a él, su larga lengua se agitó en el aire mientras dejaba escapar un croar profundo. Un Ero-Sanin despeinado saltó desde su espalda. Antes de que el clon 15 pudiera parpadear, fue forzado a hacer una llave de cabeza y apuñalado en el brazo con un kunai. El clon 14 miró hacia arriba desde su posición, parpadeando rápidamente mientras más recuerdos lo asaltaban. Algunas personas simplemente no podían aceptar una broma. Por supuesto que estaba un poco molesto porque el clon 15 había intentado abandonar su puesto. El clon 14 saltó de su lugar. De ninguna manera los otros clones del sector no estaban ya de camino a Ichiraku. Pero la broma era para ellos. El clon 14 sabía que la competencia de dango de todo lo que puedas comer se estaba llevando a cabo en el distrito de Akimichi. Todavía estarían atrapados peleando por quién comería en Ichiraku mientras él masticaba felizmente dango. Claramente, él era el clon superior. De repente, un sapo bastante familiar se dejó caer frente a él. Mate, ¿no es ese el que vio el clon 15? Pensó antes de que el pervertido encima del animal se abalanzara sobre él. Pensando rápidamente, el clon 14 lo sustituyó por una rama de árbol a varias cuadras de distancia. De ninguna manera ese pervertido enojado se estaba acercando a él. Después de todo, era el clon superior. Te encontré. Gritó el sabio sapo mientras se abalanzaba sobre él, tirándolo al suelo con fuerza antes de apuñalarlo con un kunai. Kuso, maldijo el clon 14 antes de desaparecer. Todo lo que puedas comer dango su último arrepentimiento. Naruto hizo una mueca cuando 6 de sus clones más fueron destruidos. Esto se estaba volviendo ridículo. Abandonando sus planes actuales, Naruto se centró en seguir los movimientos del viejo pervertido. Cambiando de lugar con el clon 22, el último de sus clones asignados al azar, Naruto siguió la trayectoria del pervertido de pelo blanco. Sería su suerte que el pervertido comenzara a atacar a sus otros clones, los que estaban haciendo algo activamente. Ya tenía un montón que necesitaba ser reemplazado tal como estaba. Atacar a los clones con un propósito real solo haría su vida más difícil. Subiendo a los tejados, Naruto vio el gran sapo que el pervertido estaba montando no muy lejos de su posición. Añadiendo chakra a sus piernas, saltó sobre el sapo. Señalando con el dedo acusadoramente dijo, «Oye, Ero-Sanin. ¿Qué estás haciendo apuñalando a mis clones?» El sabio sapo lo agarró, tirándolo en una llave de cabeza antes de apuñalarlo en el brazo sin preámbulos. «Oye, eso duele, ¿por qué haces eso?» Naruto se quejó, tirando del brazo del viejo pervertido mientras trataba de salir de la llave. «¿Cuántos de esos tienes corriendo por el pueblo?» El sabio sapo levantó la mano que actualmente no sostenía a Naruto en su lugar. «¿Sabes qué? No respondas eso. Déjame ir, viejo pervertido».
Gritó Naruto, empujando con más fuerza el brazo que lo mantenía en su lugar. Niño, mire cuántas veces tengo que decir esto. Soy un súper pervertido. Gritó el sabio sapo apretándolo en el proceso. Mira, Gaki, me debes material de escritura junto con las semanas de investigación que perdí con tu pequeño truco explosivo. Ahora, como yo lo veo. Ahora eres mi estudiante, y harás todo lo que te diga hasta que he trabajado para saldar su deuda. Naruto suspiró mientras se relajaba en el estrangulamiento. No iba a poder salir de este. Con suerte, podría empeñar algunos clones para hacer el trabajo. De ninguna manera se estaba perdiendo su entrenamiento real con Gai Sensei para este pervertido. Sasuke se esforzó cuando dio un paso al costado de una pequeña roca que corría hacia él mientras subía la empinada ladera inclinada de la montaña. El sudor le resbalaba por la cara, el líquido salado le picaba en los ojos mientras se apartaba del camino de otra gran roca, esta casi la mitad del tamaño de su cuerpo. Solo para encontrarse justo en medio de otra roca. Con su Sharingan activo, sabía que no podría apartarse del camino a tiempo, al menos no por sus propios medios. Sin pensarlo mucho, envió chakra a través de sus piernas mientras esquivaba la piedra que le impedía, y fue rápidamente pateado en la cabeza por su problema. Deslizándose por la montaña, golpeó el fondo con un golpe suave, agradeciendo a los cielos por la suave espuma de aterrizaje que Kakashi Sensei había tenido la cortesía de colocar debajo de él. Kuso. Maldijo mientras se arrastraba de nuevo a sus pies. Esta vez había avanzado más de las 3/4 partes del camino. TSK, Sasuke-kun, regañó Kakashi Sensei desde su lugar cerca de la cima de la montaña. Montones de rocas descansando a sus pies mientras pasaba otra página de su libro de pornografía. Dije que no hay chakra. Inténtalo de nuevo, Sasuke se burló mientras miraba la gran roca atada a su cintura. Si me dejas despegar esta roca, ya estaría allí. Ahora, Sasuke-kun. Eso frustraría todo el objetivo de este ejercicio. Sensei hizo una pausa, dejando escapar una serie de risitas mientras prestaba más atención a su porno que al entrenamiento de Sasuke. Claramente, había vuelto a su parte favorita. Dado que había leído el mismo libro al menos una docena de veces, Sasuke confiaba en su capacidad para evaluar en qué sección estaba basándose solo en sus risitas. Sasuke solo estaba agradecido de no haberlo leído en voz alta para motivarlo. Una vez ya fue demasiado. ¡No! Estoy cansado de esto. Tan pronto como llegue a la cima, simplemente me empujarás hacia debajo de nuevo. Entréname de verdad, enséñame un jutsu que acabará con cualquier persona con la que me enfrente, dijo. Gritó a su sensei, cansado de sus juegos. Había venido aquí para que le enseñaran, no para que hiciera el mismo ejercicio una y otra vez, mientras su sensei se entregaba a la pornografía. Ya fue suficiente. De repente, Kakashi Sensei estaba a su lado y Sasuke estaba congelado en su lugar. No existe tal cosa, Sasuke. Creo que Itachi-kun te habría enseñado tanto. Había una clara y tranquila decepción en su tono mientras permanecían juntos, inmóviles, en ese momento. Entonces Kakashi Sensei estuvo una vez más en su posición en la cima de la montaña. Sasuke tragó saliva con dificultad cuando el aire regresó a sus pulmones y sintió que podía respirar de nuevo. Además, ya tienes todo un clan de jutsu enseñado. No necesitas más entrenamiento de ninjutsu o genjutsu. Necesitas taijutsu. Si vas a ganar este torneo, entonces necesitarás velocidad. Pura velocidad, eso solo se puede enseñar con trabajo duro y sudor. De ahí este ejercicio. Sasuke se burló del hombre mientras pasaba a otra página de su libro. Date prisa, Sasuke-kun. No tienes todo el día gruñendo, atacó la pendiente a la carrera, renovado vigor listo para conquistar la montaña. Si Kakashi Sensei quería velocidad, entonces él le mostraría velocidad. Ya tenía ese tipo de poder en oleadas. Pero a medida que ascendía a la montaña, su cuerpo se desaceleró, desviándose de su curso cuando se vio obligado a esquivar las rocas que caían sobre él. La ira latía por sus venas mientras se esforzaba más. Ji. Sasuke frunció el ceño ante el sonido. Podía escuchar la risa de su sensei desde aquí y también estaba cansado de eso. Cuando llegara a la cima, iba a quemar ese libro. Eso fue una promesa. Naruto clon número 46 tenía la tarea de un trabajo y solo un trabajo. Reemplace el sello Epic Pervert Fire Oxygen por el nuevo y mejorado sello Epic Super Pervert Fire Oxygen. Se parecía al sello antiguo, pero tenía un pequeño cambio. Si se cambiaba incluso una cosa sobre el sello, se activaba tanto el sello original como un sello secundario especial. Era la solución perfecta para super pervertidos como Ero Sanin.
El clon 46 esperó pacientemente a que el tráfico alrededor de la mirilla disminuyese. Tenía otros 10 minutos antes de que Ero Sanin hiciera su parada habitual junto a la mirilla. Si no lo lograba antes de esa hora, entonces tendrían que esperar otro día antes de saber si funcionaba con el maestro de sellos o no. El jefe estaría muy decepcionado y no iba a defraudar al jefe de esa manera. No él, créelo. Faltaban 2 minutos y el sitio finalmente estaba lo suficientemente despejado. Saltando desde su escondite, el clon 46 cambió los 2 sellos antes de disolverse con solo unos segundos en el reloj. El clon 42 se quedó en posición mientras esperaba los resultados, hablando en voz baja en su grabadora mientras documentaba los resultados de la operación broma al super pervertido. Muy pronto, los fuegos artificiales explotaron en el cielo de manera mucho más impresionante de lo que su yo de 10 años podría haber logrado. Llenó todo el cielo dentro de un radio de 50 metros de la casa de baños, anunciando a casi todo el pueblo que había un pervertido en el área. Super pervertido Ero Sanin, el gran sabio sapo está aquí. Las palabras llenaron el cielo junto con el dedo en llamas original apuntando hacia abajo y las palabras pervertido que mira furtivamente mientras se mezclaban con los gritos y los gritos enojados de los clientes de la casa de baños. El clon 42 imaginó que podía escuchar los gritos de razón del sabio sapo resonando a lo largo del caos. El aficionado. Las mujeres de Konoha no tomaron prisioneras. Domina la regla número 53 de las bromas, asume siempre que la kunoichi te matará si te encuentras en una situación cuestionable. El clon 42 se rió oscuramente mientras se alejaba, terminando los últimos toques a sus notas antes de apagar la grabadora. Si se iba ahora, podría llegar a casa de Ichiraku antes que nadie. 20 minutos más tarde, el clon 42 estaba trabajando en la parte posterior de Ichirakus, comenzando en el proceso de 3 días de la receta super secreta de ramen. Esta sería la primera vez que hicieron toda la receta solos. Después de todos los turnos que habían hecho, esto era todo. Este fue su momento. La solapa de la barra se abrió lo suficientemente fuerte como para que el clon lo oyera, pero no le prestó atención. Necesitaba su máxima concentración para recordar cada paso. Una de las reglas del anciano significaba que no se le había permitido registrar cada paso como lo hacía con sus bromas. Así que no podía permitirse el lujo de dejar que su atención vacilara. Ahora solo tengo que esperar a que este kombu, el clon fue sacado de sus pensamientos cuando fue sacado de la cocina por una mano áspera que le era demasiado familiar. Oye, estoy trabajando aquí. ¿Dónde está él? Ero Sanin respondió sacudiéndolo con fuerza. El pervertido claramente había visto días mejores. Su ropa estaba hecha un desastre y tenía golpes y magulladuras por todas partes. Parecía que su broma salió muy bien. No sé de qué estás hablando, viejo, respondió el clon 42. No era un aficionado a las bromas, y vivían su vida de acuerdo con las reglas de las bromas. Iba a necesitar mucho más que un severo temblor para admitir algo. Entrégalo, o ayúdame, voy a encontrar a cada uno de ustedes. No tendrán descanso durante las próximas 2 semanas. Ero Sanin miró hacia el stock de ramen que el clon 42 acababa de comenzar, 2 semanas. Hospital, habitación 302 debajo de Roglee. Será mejor que te vayas ahora, porque no creo que vaya a estar allí por mucho más tiempo, respondió el clon 42, cantando como un canario ante la amenaza. Ero Sanin lo dejó caer sin decir una palabra más, y salió del bar con un movimiento repentino. Sacudiéndose el uniforme mientras se levantaba del suelo, el clon 42 volvió a su trabajo. Había tenido que renunciar al jefe, después de todo, la regla número 35 de las bromas maestros era muy clara. Recuerda siempre el juego largo. Los placeres temporales no varían el sacrificio de metas a largo plazo. Y en lo que a él respectaba, su capacidad para aprender realmente la receta super secreta del ramen del anciano definitivamente pesaba más que el jefe al que maltrataban un poco. El jefe lo entendería totalmente. Por supuesto, realmente no creía que el jefe todavía estuviera allí. No es como si hubiera mentido. Ese era el plan del día. Había sido el plan establecido hace un par de horas. El clon 42 sonrió para sí mismo mientras pasaba a los platos. La mala dirección era definitivamente una herramienta en su maestro arsenal de bromas, pero aún así tendría que terminarlas rápido. Después de todo, no quería seguir trabajando cuando el pervertido no podía encontrar al jefe. Capítulo 29, la calma antes de la tormenta. La hierba crujió bajo los pies calzados con sandalias de Aku mientras caminaba solo por las afueras de Konoha. Hoy fueron las finales del examen de selección Chunin de Naruto-kun.
En pocas horas, Naruto, su miembro del clan, su familia, se enfrentaría al mayor desafío de su vida y, aunque eso no preocupaba a Aku, sabía que Naruto no poseía la misma disposición tranquila. No, Naruto-kun se había ido horas antes sin apenas una palabra, saliendo por la puerta de su pequeño apartamento mientras Inari-kun dormía en su futón de invitado. Sabiendo a lo que se enfrentaba el chico, el gran peso en su mente, Aku lo había dejado ir sin protestar. Necesitaba espacio para pensar, necesitaba esas pocas horas de paz para prepararse mentalmente para el desafío que tenía por delante. Porque nada más que lo mejor de él sería suficiente para enfrentar y derrotar a su princesa. Sin embargo, eso había sido hace horas. El desayuno había ido y venido sin una sola señal de su miembro del clan y Aku supo entonces también que el tiempo para la autorreflexión había pasado. Así que cuando terminó de alimentar a Inari-kun, empacando un pequeño bocadillo que el rubio podría comer después de su partido, se movió para irse. Ahora era el momento en que más lo necesitaban. Ahora inculcaría a Naruto-kun la misma confianza que el propio Aku tenía en el chico más joven. Le daría una razón como lo había hecho el rubio una vez por él no hace mucho tiempo. Limpiando los últimos restos de la comida de la mañana, había dejado a Inari-kun en las capaces manos de uno de sus propios clones. Habían recibido instrucciones estrictas de encontrarse con Iruka-kun y su excéntrica novia mientras él iba tras Naruto-kun. Se reunirían en las gradas cuando él terminara con su tarea actual, fuera lo que fuera. Con suerte, su clon tuvo la integridad para durar la totalidad de su conversación con Naruto-kun. Aunque no fue un período de tiempo extremadamente largo, su Kage Bunshin no era tan bueno como su Misu Bunshin. A pesar de la confianza de Naruto-kun en él, no estaba del todo seguro de que duraría si su conversación tomaba más tiempo de lo esperado. Por supuesto que no iría tan lejos como para decir que no le gusta el jutsu. Después de todo, le recordaba el tiempo que había pasado con Naruto-kun. Las horas dedicadas a entrenar, hablar y viajar por la aldea, aprendiendo esa técnica particular de Bunshin, había sido solo uno de los muchos aspectos de su tiempo con Naruto-kun durante su estadía de 3 semanas y media. Durante casi un mes, había tenido una experiencia tan única e interesante aquí con Naruto-kun. Su personalidad enérgica, contagiosa en su vitalidad, podía convertir incluso un día frío y triste en algo maravilloso. Por eso estaba contento de haber decidido hacer este viaje con Inari-kun para ver al rubio en primer lugar. Inari-kun, por supuesto, había estado emocionado, su ánimo se levantó solo al ver a su amiki. En verdad, Aku había estado planeando llevar a Inari-kun a Konohagakure antes de que la noticia de la ubicación de Naruto-kun en las finales llegara a Wave. Nada más que un pequeño nombre debajo del nombre de su oponente, el anuncio del éxito de Naruto-kun había sido más que suficiente para que la pequeña aldea de Wave lo celebrara. Y mientras Wave celebraba, Aku había tomado la decisión de acelerar sus planes e irse temprano. Lo había hecho por Inari-kun. Había necesitado algo más, un empujón extra para motivarlo más, para empujarlo a través de esa última vacilación que los separaba de abrazar completamente su entrenamiento de shinobi. Una ligera depresión descendió sobre el chico casi inmediatamente después de la partida de Naruto-kun. Y no había nada que él, Tazuna-san ni Tsunami-san pudieran hacer para cambiarlo. Obviamente, no fue una sorpresa cuando Tazuna-san estuvo de acuerdo de todo corazón con su decisión. Incluso en el poco tiempo que Naruto-kun había estado en la pequeña aldea, había tocado sus vidas con su genuino cuidado y buen humor. Visitar a Naruto solo podría ser algo bueno. Después de todo, Naruto-kun había sentado las bases de su vida en Wave. Un poco más solo de lo que estaba acostumbrado después de su peligrosa vida huyendo con Zabuza-sama, todavía era algo más. Los comienzos de una familia que pensó que nunca volvería a tener después de la muerte de su maestro y mentor. Y Naruto-kun fue una gran parte de eso. Entonces, él e Inari-kun habían dejado Wave para Konoha casi tan pronto como llegaron las noticias sobre las finales del examen de Chunin. Después de la pequeña celebración que Wave había logrado organizar, partió con Inari-kun a cuestas. Enviando una carta delante de ellos a Kakashi-sensei a través de uno de los pergaminos especiales que el hombre mayor le había dado, rápidamente se pusieron en camino. Y después de 2 días de viaje se encontraron en las puertas de Konoha, donde Naruto-kun los recibió con los brazos abiertos. Y su tiempo en el viaje había sido genial. Lleno de emoción a pesar de que el propio Naruto-kun no había podido pasar mucho tiempo fuera del entrenamiento con ninguno de ellos. Habían tenido más que suficiente que hacer para ocupar su tiempo. Al principio, Aku se había unido a su entrenamiento con Gai-sensei. La presencia de Sakura-chan y la estudiante de Gai-sensei, Tentem-chan, hizo que la experiencia fuera algo agradable.
Sin embargo, rápidamente descubrió que los métodos de entrenamiento de Gai Sensei eran contrarios a su propio estilo de lucha. Por supuesto, eso no le había impedido entrenar con Naruto-kun después de su entrenamiento matutino con Gai Sensei. Aún así, esas pocas horas representaban solo una pequeña parte del día, lo que le había dejado una gran cantidad de tiempo libre para abordar sus otras razones para visitar el pueblo. Después de todo, ciertamente no podía con... Desafortunadamente, el hombre mayor no era mucho para los consejos de entrenamiento fuera del Furinjutsu. En cambio, se había decidido por examinar la gran cantidad de conocimientos que la biblioteca de Konoha podía proporcionar. Desafortunadamente, había subestimado la cantidad de información útil que tenía la biblioteca. Y los escasos fondos que había traído consigo no habían sido suficientes para hacer copias de todo el material. Afortunadamente, Naruto-kun había estado feliz de darle acceso a sus cuentas bancarias. Incluso habían encontrado tiempo para establecer una cuenta adecuada del clan Uzumaki, bueno, él y uno de los clones de Naruto-kun. Vinculado directamente a la cuenta ya abierta del rubio, Aku estaba seguro de que sería esencial para cuando el clan Uzumaki en Wave, tan incipiente como era, tuviera un verdadero ingreso propio. Hasta entonces, por supuesto, Aku iba a tener que depender en gran medida de los fondos de Naruto-kun. Tan modestos como eran. Probablemente todo fue lo mejor. Limitado como era, Aku se había asegurado de obtener solo copias de tomos sin los que absolutamente no podrían vivir. Se había tomado 2 semanas de cuidadosa investigación para recopilar la lista de tomos y pergaminos que necesitarían. Después de lo cual, se sorprendió al recibir un mensaje del propio Okage-sama. Aunque Aku se había tomado un tiempo durante su estadía para revisar todo el correo de Naruto-kun, encontró varios mensajes del Okage-sama dirigidos a Naruto-kun sin abrir ya que el rubio no parecía darse cuenta de lo que era su buzón en el primer piso de su edificio de apartamentos. Esta fue la primera vez que alguien había enviado a él un mensaje. Sorprendentemente, el Okage-sama también le había dado a Aku un permiso especial para obtener una vista previa de la biblioteca ninja de Konoha. Durante la semana pasada, Aku tuvo el placer adicional de revisar cuidadosamente los archivos en su búsqueda de ejercicios de entrenamiento más adecuados para los jóvenes ninjas. Tal como estaban las cosas, los métodos que Zabuza-sama había usado con él habían sido demasiado duros para usarlos con nadie más que con otro prodigio. Había encontrado varios métodos de entrenamiento útiles junto con los katas básicos para varios estilos diferentes. Sin embargo, Aku no había podido decidir solo uno de los estilos básicos para enseñar a sus estudiantes potenciales. Como resultado, no había podido permitirse ninguno de los katas básicos. El costo de incluso 3 estilos diferentes es demasiado para su naturaleza sensata como para permitir una compra tan exorbitante. Entonces, había pasado por alto los que se enfocaban en las otras técnicas que serían indispensables para comenzar el entrenamiento ninja. Afortunadamente para él, cuando lo mencionó durante una de las últimas sesiones de entrenamiento de Naruto-kun con Gai Sensei, el hombre aprovechó la oportunidad para ayudar. Más que dispuesto a donar los katas iniciales para 15 estilos diferentes de taijutsu. La generosidad ha sido muy apreciada. Mientras estuvo ocupado en la biblioteca, otros recados del clan Uzumaki entrenando con y sin Naruto-kun, Inari-kun ha pasado gran parte de su tiempo jugando con un grupo de clones de Naruto. Cada noche, Inari-kun les contaba sus aventuras, su actitud exuberante le daba aún más vida a la mesa de la cena de la que la energía normal de Naruto-kun podía proporcionar. Aku recordó un relato en particular con más crudeza que los demás. Un breve encuentro con otro niño que también jugaba con una gran cantidad de clones de Naruto-kun, pero Inari-kun no había tocado el incidente en profundidad. Dejó a Aku con la sensación de que Inari-kun no había querido compartir su tiempo con su Aniki, incluso si era solo con clones, y como resultado no se había molestado en realmente involucrar al otro chico. Quizás, Aku necesitaría trabajar un poco más en las habilidades sociales de Inari-kun. No es que tuviera mucha experiencia en el asunto, pero no quería que el chico sufriera de ninguna manera. En total, las más de 3 semanas que los dos habían pasado con Naruto-kun habían sido de las más agradables que había tenido desde que el rubio dejó Wave. Habían comido juntos, habían hablado largo y tendido mientras miraban las estrellas tal como lo habían hecho en Wave, y habían visitado juntos la casa de baños de Konoha. Fue refrescante. Ese tiempo que pasaron juntos, simplemente estando en presencia del otro. Le recordó lo que era la familia. Qué bien podría sentirse. Y Naruto-kun era la familia que había anhelado desde que perdió la suya. Él era el núcleo de una camaradería que había extrañado.
Y aunque nadie podía reemplazar a Zabuza-sama, sintió que la familia que formaron juntos lo ayudó a superar esa pérdida. Cada día que pasaba con Naruto-kun era otro día en el que el dolor se sentía menos. Duele menos. Se perdió menos. Sonreí más. Y sabía que Inari-kun compartía el mismo sentimiento. Al entrar en el espeso bosque que rodeaba a Konoha, Aku recordó su primera reacción al descubrir quién era la princesa de Naruto-kun. La heredera Hyuga, o Koushi-sama como todos fuera de Naruto-kun y sus compañeros de equipo parecían llamarla, era una figura imponente de la que incluso él había sabido incluso en su vida huyendo con Zabuza-sama. Entonces la había conocido como una figura política muy importante. Uno con el mismo poder e influencia que su maestro había envidiado, anhelado ya que habría hecho mucho más fácil lograr sus sueños. Dados sus antecedentes y la posible extensión de su entrenamiento formal, Aku no podía decir que estaba sorprendido de que ella fuera la kunoichi favorita elegida para ganar todo el torneo. Pero ella era más que la primera oponente de Naruto-kun. Ella era la misma persona por la que luchaba Naruto-kun. El impulso que lo empujó a entrenar más duro. Por la forma en que siempre hablaba de ella, dudaba que la rubia pensara que ella pudiera hacer algo malo. Para Naruto-kun ella fue magnánima. Tanto en habilidad como en personalidad. Actualmente era más grande que la vida y Naruto-kun iba a pelear con ella primero. Aku negó con la cabeza ante la confusión emocional por la que estaba seguro que estaba pasando el rubio. Necesitaba encontrarlo. Naruto-kun no debería estar solo tan cerca del comienzo de la pelea. No podía permitir que el chico dudara de sus habilidades. Para cuestionarse a sí mismo como Aku sabía que lo haría. No cuando ambos sabían que estaba más que listo para este partido. Aku tenía fe en que Naruto-kun podría y sería el ganador hoy. Le mostraría a la princesa de Konoha su verdadera fuerza, y ella se inclinaría ante ella como lo había hecho él. Aku tenía solo un temor por este próximo partido. Un miedo tan fuerte y tan posiblemente real que no podía descartarlo tan fácilmente. Y ese era el pensamiento de que la princesa de Naruto podría no tomar a Naruto-kun en serio. Solo podía esperar que la princesa no subestimara su Otouto. Esa no era forma de ganar una pelea como esta. Una pelea que tuvo tanto significado y propósito. No probaría nada y solo destruiría la confianza de Naruto-kun en ella. Y Aku temía lo que eso podría hacerle el chico. Al doblar una esquina, deslizándose entre varios árboles, Aku encontró al rubio, absorto en sus pensamientos, de pie junto a 3 tocones de madera. Era el mismo lugar donde Naruto-kun se había convertido en genin. Les había mostrado a Aku e Inari-kun este lugar el primer día completo que se quedaron con él. Habían pasado toda la noche aquí hablando de la batalla que siguió aquí hasta que Inari-kun se durmió entre ellos. En su mayor parte, Aku estaba seguro de que Naruto-kun había exagerado una gran parte de la batalla, pero importaba poco. La importancia de este lugar no había pasado desapercibida para Aku entonces, por lo que no se sorprendió de encontrarlo aquí ahora. Pensé que te encontraría aquí, Aku-chan. Naruto-kun se volvió hacia él apoyándose lentamente contra el muñón más lejano con los brazos cruzados. ¿Nervioso? Naruto-kun asintió tímidamente ante la pregunta. Bien. Si no lo hubieras estado, entonces me habría preocupado. Naruto-kun sonrió brevemente ante el comentario dejando caer sus brazos a los costados mientras compartían un momento de silencio con Aku sin prisa por romperlo. ¿Y si pierdo? Preguntó Naruto-kun en voz baja mientras miraba las hojas caídas que cubrían el suelo. ¿Y si ganas? Aku respondió sin desviar su atención ni una sola vez de la cara todavía hacia abajo. No tengo ninguna posibilidad contra ella, Aku. Ella es, comenzó Naruto-kun, una mano frustrada recorriendo su cabello. Ella es Hyuga Hime, la princesa de Konoha. Aku hizo una pausa en sus pensamientos, envolviéndolos en silencio una vez más. Necesitaba expresar esto correctamente. Naruto-kun estaba parado al borde de un acantilado a segundos de caer y solo había una forma de derribarlo. Apartándose de él, miró hacia arriba, estudiando el cielo de la mañana con una mirada calculada. Es un hermoso día, ¿no? Hay demasiado hermosa. Incluso Naruto-kun asintió antes de detenerse abruptamente. ¿Nani? Este día brillante y soleado, me recuerda el día en que me desperté solo después de la batalla en el puente. El sol brillaba con fuerza dejando el cielo azul brillante y los animales corriendo alegremente por el bosque. Aku cerró los ojos cuando se encontró una vez más atrás en el tiempo, ese día. Su confusión y dolor son tan claros para él ahora como lo habían sido entonces. Quería que el día representara la incertidumbre, la pérdida, dentro de mí. Aku-chan. Naruto-kun miró hacia otro lado, sus hombros se hundieron al escuchar las palabras de Aku.
Pensé que el mundo se había acabado, no, quería que se acabara el mundo. Mis sueños se habían ido, y también mi futuro. Se hizo el silencio mientras ambos contemplaban lo que estaba diciendo sobre el pasado y el presente. No estás solo, Aku-chan. Ya no hay. Gracias a ti y a Tazuna-san, encontré un nuevo hogar, un nuevo propósito. Aku se volvió hacia Naruto-kun. Ese día, pensé que los dioses se estaban burlando de mi pérdida. Pero pronto me di cuenta de que ese no era el caso. Naruto-kun, el hermoso día no se estaba burlando de mí, sino diciéndome que todo estaba bien. Al final, ese alegre día fue una representación de mi futuro. Brillante y prometedor. Naruto-kun negó con la cabeza como para negar las similitudes, esto no es lo mismo. ¿No es así? Naruto se movió para hablar, pero Aku lo detuvo con una mano rápida. ¿Qué pasa si pierdes? Me preguntaste eso antes. Ambos sabemos la respuesta. Si pierdes, Naruto-kun, es posible que nunca tengas la oportunidad de luchar contra el princesa de Konoha de nuevo. Es posible que nunca tengas la oportunidad de mostrarle tu fuerza, de mostrarle al mundo por qué ustedes dos son mejores amigos. Aku hizo una pausa mientras dejaba que sus palabras se hundieran. Nadie creerá que son iguales. Lo estamos, respondió suavemente Naruto-kun. No era convincente incluso para los oídos de Aku, que ya creían que eran verdad. La princesa de Konoha era igual a Naruto-kun, ahora si tan solo él pudiera verlo también. Es un concepto oscuro. La idea de perder tus sueños. Pero Naruto-kun, ¿qué pasa si ganas? Naruto miró hacia otro lado y hacia el cielo como para encontrar las respuestas allí. Ella es Hyuga Hime, es tan fuerte. Y tú eres Uzumaki Naruto, un maestro de focas de Konoha. ¿Tus propias habilidades no significan nada? ¿Todo para lo que has entrenado? ¿Todo por lo que has trabajado? No estoy ni cerca de un maestro de sellos. Aku-chan, he visto lo que puedes hacer, Naruto-kun. Puede que aún no seas un maestro de focas, pero eres hábil en Fuinjutsu. Tan hábil que honestamente creo que tu dominio estará aquí muy pronto. Sé que lo eres. ¿Listo para este partido? ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Los ojos de Naruto-kun suplicaron una respuesta, suplicaron esperanza. Por esto, respondió fácilmente Aku mientras señalaba su kimono. Había elaborado a mano la tela de un color naranja claro con nubes y ondas espaciadas por todas partes. Ninguna tienda tenía este color o patrón, pero sabiendo que Naruto-kun Aku no podía hacer túnicas oficiales del clan en ningún otro color o patrón. La parte posterior tenía el ahora familiar sello del clan Uzumaki. Inari-kun usó una versión más pequeña de este kimono hoy mientras le había hecho a Naruto-kun una camisa con el material. Con sus fondos limitados, había tenido que usar telas baratas, demasiado baratas para el jefe de su clan, pero por ahora tendría que bastar. ¿Un kimono? Preguntó Naruto-kun, con una clara confusión en su voz. Este kimono es un símbolo de mi nueva familia, la familia que me diste. Naruto-kun, estoy seguro de que ganarás, porque sé por lo que luchas. No quiero faltarle el respeto, pero la princesa de Konoha no peleará para algo tan significativo. Para ella, esta será solo otra batalla, nada más. La verdadera fuerza proviene de tener a alguien por quien luchar, por quien entrenar. Esa es la fuente de tu fuerza, Naruto-kun. No luchas por ti mismo, pero para otros. Tu princesa lo verá, y al hacerlo, inclínate ante tu fuerza como yo lo hice. Ante eso, la sonrisa de Naruto-kun volvió a su rostro. Sus ojos del azul brillante y radiante que Aku se había acostumbrado tanto a ver. Arigato Aku. Naruto-kun dio un paso adelante, colocando una mano agradecida sobre el hombro de Aku. Su sonrisa era suave y expresaba su gratitud mucho más que cualquier palabra. Sé que nunca te rendirás porque eso no es lo que eres. Tus metas te impulsan hacia adelante. Te empujan a nuevas alturas. Y esta pelea no será diferente. Significa mucho más para ti, y por eso, yo sepa que su verdadera fuerza brillará. Naruto-kun asintió con la cabeza, su energía regresó. Citaría la regla número 1 del maestro de las bromas, pero eso parecería un cliché. En cambio, creo que el número 56 sería mejor. Naruto-kun lo miró sorprendido. ¿Ontou? Ni siquiera pensé que te gustaba ese. Si bien el concepto de la regla tal como se escribió originalmente parece innecesario en la mayoría de los casos, estoy empezando a ver las ventajas que posee. Esta pelea significa algo para ti, Naruto-kun. Y sé que pondrás todo lo que tengas en ella. ¿Irás a lo grande o te irás a casa? Sí, todo o nada, respondió Naruto-kun antes de que pareciera perderse en sus pensamientos. Una mirada lejana cubrió sus rasgos mientras miraba sin pestañear. Volvió a palmear el hombro de Aku mientras se corría. Eso me da una idea. Doumo Aku-chan, eres el mejor.
Naruto-kun se movió para irse a toda prisa. «Gambate Naruto-kun, y trata de no llegar tarde», gritó Aku al rubio que se retiraba. Naruto-kun dio media vuelta para darle un pulgar hacia arriba antes de que se fuera una vez más. Aku negó con la cabeza. Realmente esperaba llegar a tiempo. No se había dado cuenta de lo mal que estaba el rubio con la gestión del tiempo hasta estas últimas semanas. Oh, bueno, realmente no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Al girar, Aku se dirigió a la arena. Inari-kun estaba esperando. Naruto corrió a través de los árboles mientras se dirigía a la arena. Iba a llegar tarde. Kuso. Se maldijo a sí mismo mientras saltaba de un árbol a otro, apenas rozando las copas de los árboles antes de correr hacia adelante tan rápido como sus piernas lo permitían. Desafortunadamente, sus clones aún no habían logrado ubicarse en su lugar, razón por la cual lo dejaron corriendo como si su vida dependiera de eso ahora. Si tan solo sus clones le enviaran la señal, entonces estaría allí en poco tiempo. Y realmente, esto no debería haber sucedido. ¿Quién puso pastillas de reposición de sangre en el frigorífico de todos los lugares? Estaba seguro de que les había dicho a sus clones que lo guardaran con el resto de su equipo ninja. Diablos, debería haber sido obvio que ese era el lugar al que debería ir incluso si se hubiera olvidado de mencionar la ubicación exacta. Maldita sea, pero realmente no debería haber sido tan difícil. Eran sus clones por el bien de Kami-sama. Deberían saberlo. Peor aún, parecía que el clon que lo había hecho ya se había ido o no estaba dispuesto a confesar. Eso o el clon simplemente se había olvidado de que lo había hecho, pero eso no importaba. Lo que importaba era que un viaje de regreso a su apartamento para recoger algunos suministros de última hora le había llevado 10 veces más de lo que debería. Y si sus clones no se colocaban en posición, no solo llegaría tarde a Kakashi-sensei. Y eso sería un nuevo mínimo. En un instante, nueva información apareció en su cabeza mientras saltaba al siguiente árbol. Finalmente, la señal. Activando el sello ahora familiar, Naruto cambió de lugar con sus clones en la línea. Completando cada salto a lo largo del camino casi instantáneamente. Ahora acostumbrado a la extraña sensación de tirón, Naruto no tuvo problemas para aterrizar, capaz de mantener el equilibrio en cualquier lugar sin preocuparse por la desorientación que había enfrentado cuando comenzó a usar la técnica. Y en segundos, estaba fuera de la arena, corriendo bajo el gran arco a toda velocidad. Todavía no había salido del bosque. No era momento de relajarse. Corriendo a tope, se dirigió a la arena propiamente dicha. Ya podía oír voces fuertes más adelante, una corriente constante de conmoción, ya que el procedimiento parecía haber comenzado, pero no se detuvo. Al entrar en la habitación, Naruto se detuvo y se quedó sin sacar a Shikamaru en el proceso. «Ah, Naruto-kun, qué amable de tu parte unirte a nosotros». Naruto miró la hora, mirando el reloj que descansaba en su muñeca ante el sonido del comentario. «Diablos, 6 minutos tardé», pensó antes de volver a mirar hacia arriba. Mientras sus ojos se arrastraban hacia arriba, vio a Gigi de pie sobre la arena mirándolo, la diversión clara en su mirada. Sentado en el balcón con Gigi había un tipo grande y musculoso que Naruto estaba bastante seguro de que era el Raikage. Al mirar más de cerca, Naruto pudo distinguir las mangas rasgadas de su túnica de Kage, aunque no estaba seguro de dónde estaba su sombrero. En el otro lado de los músculos, estaba un tipo encapuchado que vestía la túnica completa de Kazekage. No hay duda de que él era. Aunque Naruto no podía distinguir su rostro, una tela blanca cubría todo menos sus ojos, como Gigi, llevaba el sombrero de Kage con orgullo sobre su cabeza. Había 2 hombres extraños al otro lado de Gigi que claramente no eran Kages. Junto a Gigi había un viejo que vestía un kimono muy elegante y un sombrero de aspecto tonto. Naruto no tenía idea de lo que estaba haciendo allí. Ciertamente no se veía como si fuera de Konoha. Junto a él, sin embargo, Naruto reconoció a un hombre que definitivamente era de Konoha. Después de todo, era un Hyuga. Por supuesto, este tipo no se parecía a cualquier Hyuga. No, este Hyuga estaba vestido de blanco de la cabeza a los pies, lo cual era extraño porque Naruto había tenido la impresión de que Hyuga no usaba el color. Al menos el único Hyuga que había visto usar ese era Hyuga Hime, y eso fue solo recientemente con su Aori. Entrecerrando los ojos hacia el hombre, Naruto pensó que había recordado a otro Hyuga que vestía mucho de blanco. Y realmente, este tipo ciertamente parecía familiar. En realidad, ahora que realmente estaba mirando, Naruto estaba seguro de que había visto a este tipo antes. De repente, me vino a la mente la figura alta que siempre caminaba al frente o al lado de Hyuga Hime. Kuso.
Ese era el padre de Hyuga Hime. Qué momento para llegar tarde. Es una forma de dar una primera impresión, pensó Naruto de mal humor para sí mismo. Naruto se encogió de hombros y comenzó a encontrar un lugar en la arena que no lo hacía sobresalir como un pulgar dolorido. No podía cambiar el pasado, solo tendría que mostrarle el hombre de qué estaba hecho durante su encuentro con Hyuga Hime. Eso tendría que ser suficiente. Antes de que pudiera moverse, una voz profunda habló desde el balcón. Debería ser descalificado junto con el otro. La cabeza de Naruto se disparó ante el comentario, tratando de ubicar de quién venía con un cuerpo. Necesitaba saberlo para poder enmarcar mejor su argumento, porque ciertamente no podía ser descalificado ahora. No antes de los combates había incluso comenzado. ¿Cómo pudo Kakashi Sensei volver a llegar tarde a las cosas? De repente, se le ocurrió una idea. Tenía el plan perfecto. Gomen Jiji. Estaba en camino, como hace 30 minutos, cuando este enorme gato negro se cruzó en mi camino. Kakashi Sensei siempre nos dice que si ves un gato así tienes que retroceder y tomar otro camino. Y como no quería afectar mi suerte hoy, no podía arriesgarme a que el consejo de Sensei estuviera equivocado. La multitud se quedó en silencio por un momento antes de que estallaran las risas. Oye, la suerte es algo serio. Al menos Kakashi Sensei hizo que fuera lo suficientemente importante como para llegar horas tarde a un evento. Quizás debería haber intentado con otra excusa. Kakashi Sensei les había enseñado muchos. La excusa de la abuela no funcionaría porque todos y su abuela estarían aquí. Veamos, no podría usar lo perdido en el camino de la vida. Jiji vería a través de eso. Siempre podría haber usado la excusa de la policía Hyuga, ciertamente eran conocidos por contratarlo al azar sin razón aparente como todo el tiempo. Seguro que se habían detenido una vez que se había convertido en Genin, pero no se habían detenido por completo. Tenía una gran cantidad de recuerdos clon para dar fe de eso. Pero como estaba luchando contra Hyuga Hime, estaba bastante seguro de que nadie iba a creer eso. Al menos no hoy. Maldita sea, la excusa del gato era realmente la mejor que tenía. Nunca debería haber dudado de la regla número 7 de las bromas maestras, la primera excusa es siempre la mejor excusa. Está bien, Naruto-kun, respondió Jiji antes de volverse hacia los demás en el balcón mientras continuaba, otros 10 minutos y luego comenzaremos. Acordado. La voz del Kazekage sonó junto con Hyuga Dono y unos elegantes pantalones. El Raikage frunció el ceño, pero gruñó su acuerdo de todos modos. Jiji se sentó mientras Naruto suspiró aliviado. Las excusas de Kakashi Sensei realmente funcionaron. Al mirar alrededor, Naruto tuvo que evitar acercarse demasiado a Hyuga Hime. Desafortunadamente, este no era el momento ni el lugar para comenzar una conversación, ya que pronto estarían peleando entre ellos. En cambio, contó a los competidores actualmente aquí. Aunque estaba contento de no ser el último, tenía curiosidad por saber quién podría llegar más tarde que él. Ya había notado a Hyuga Hime y junto a ella estaba su compañero de equipo, el chico insecto. Los dos miembros del equipo de Kumo estaban aquí. El chico de Oto lo había logrado controlar. Los miembros del equipo de Suna estaban todos aquí. Otro cheque. Incluso Shikamaru lo había logrado. Parecía que todo el mundo, pero Naruto miró fijamente a su alrededor de nuevo. De ninguna manera, Sasuke, el madrugador aún no había llegado. Naruto tuvo que reprimir una risa ante la ironía. Sasuke nunca había llegado más tarde a un evento que él antes, nunca. Pero ahora que estaba siendo entrenado directamente por Kakashi Sensei, iba a tener su primera tardanza. Naruto contuvo más risas ante el pensamiento. Aunque no estaba seguro de por qué Sasuke todavía estaría con Sensei, claramente lo estaba. Si había alguien que iba a llegar épicamente tarde, sería Sensei. Naruto debería haber sabido que los exámenes de Chunin no serían diferentes para Kakashi Sensei. Probablemente incluso llegaría tarde a su propio funeral. Naruto se instaló en su posición con una gran sonrisa todavía pegada en su rostro, ni siquiera a 1 metro de Hyuga Hime mientras esperaba. Con suerte, estarían aquí lo suficientemente pronto. Estaba listo para llevar este espectáculo a la carretera. Casi exactamente 10 minutos después, llegaron Kakashi Sensei y Sasuke. Cortarlo cerca, ¿no es así, Kakashi? Jiji habló a su llegada. Naruto ni siquiera estaba seguro de cuándo se había levantado. Viejo furtivo. Asintió con la cabeza en dirección a Naruto mientras continuaba, sálvanos la historia del gato negro. Su otro estudiante también corrió hacia ella. Kakashi Sensei miró a Naruto, con una sonrisa en su ojo descubierto, les he enseñado a mis alumnos a evitar los malos augurios.
Se encogió de hombros y continuó. ¿Qué puedo decir? Somos un equipo muy supersticioso. Naruto se puso roja de vergüenza, estaba seguro de Sakura habría tenido algo que decir al sensei en qué. Probablemente tuvo que contenerse para no comentar incluso ahora. Aún así, deseaba poder ver su rostro. Al menos la mirada irritada en el rostro del Raikage lo compensó. Si está terminado. Yo prefiero no estar aquí todo el día. Nos gustaría comenzar, dijo un pantalón elegante agitando un abanico adornado en su cara. Por supuesto. Kakashi Sensei desapareció en un remolino de hojas, probablemente para ir a las gradas, dejando a Sasuke atrás. Jiji sonrió divertido antes de volverse para dirigirse a la audiencia. Bueno, damas, caballeros, estimados invitados, les doy la bienvenida a todos a Konohagakure para los exámenes de selección de Chunin. Han logrado venir aquí para dar testimonio de estos jóvenes aspirantes a Chunin. Han hecho todo lo posible para asistir, viajando grandes distancias para llegar aquí, mientras que otros no tan lejos. Pero a todos y cada uno de ustedes, les agradezco de todo corazón por hacer ese viaje. Ahora que todos los competidores han llegado, ahora comenzaremos los partidos para la ronda final entre los 11 candidatos que han avanzado de las preliminares. Por favor, siéntese y disfrute. Entonces, un hombre desconocido se adelantó con una hoja de papel en la mano mientras les mostraba el soporte. Naruto se preguntó brevemente a dónde se había ido su último examinador cuando encontró su nombre en segundo lugar al lado del de Hyuga Hime, que ocupaba la primera posición. De hecho, estaba bastante seguro de que se suponía que iban a tener el mismo examinador de las preliminares. Escuchen todos. Este es el último examen. El panorama puede ser diferente, pero al igual que con las preliminares, no hay reglas establecidas. Luchan hasta que uno de ustedes muere o admita la derrota a menos que determine que un claro ganador ya se ha decidido. En cuyo caso, detendré el partido antes de que alguien muera. ¿Entiendes? Las reglas eran tan claras como antes. Mirando el Itayate de Hyuga Hime, el brillo pulido del metal adherido a una tela blanca, los bordes de una tela negra más gruesa asomando por debajo, deseó no poder ver sus ojos por primera vez. Una vez sintió que podía leer mucho más de su mirada pálida, y ahora mismo, daría cualquier cosa por saber lo que estaba pensando. ¿Cómo se sentía al luchar contra él? Por supuesto que ella no reaccionó externamente a las reglas, pero él tampoco la esperaba. Siempre un pilar tranquilo de fuerza, sabía que ella no se movía fácilmente. Pero eso no le impidió mirar. Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba buscando, sin embargo, su mirada se cruzó con el brillo en blanco de su Itayate. Solo sabía una cosa con certeza. Y ese era el hecho de que esta pelea, esta batalla, esta iba a ser una gran pelea. Muy bien, partido 1, Koushisama y Uzumaki Naruto, ustedes dos permanezcan aquí. El resto de ustedes, procedan a la sala de espera fuera de la arena. Llamaré para el próximo partido tan pronto como estemos listos. Naruto se volvió para mirar a Hyuga Hime completamente, colocando otro metro de distancia entre ellos mientras los otros competidores se movían a su alrededor. Solo vagamente se registró su movimiento con él cuando abandonaron el área. Gambate, tonto, Sasuke le habló en voz baja mientras pasaba, una mano cruzando su hombro en el proceso. Naruto asintió una vez en agradecimiento, pero no se molestó en redirigir su mirada. Sasuke lo entendería. Tenía que darlo todo en este partido, su enfoque completo. Frente a él, Hyuga Hime esperaba, sus brazos ocultos bajo las mangas blancas de su Aori mientras se encontraban pulcramente frente a ella. Mientras su Itayate le cubría los ojos, sabía que ella podía verlo perfectamente. Tal vez no es como él podía ver pero sería lo suficientemente bueno, incluso mejor que la mayoría. No habría ningún escondite de su mirada, ningún reprimirse para ninguno de los dos. No esta pelea. Muy pronto activaría su Byakugan, entraría en el famoso y gentil puño, y entonces la pelea realmente comenzaría. Estaría en una lucha por su vida, pero Aku-chan tenía razón. Aquí, en el campo de batalla, tenía todo en juego. Él tenía mucho más que perder de lo que ella podría perder, y ese hecho lo llevaría a la victoria. Porque si bien tenía mucho más que perder, también tenía mucho más que ganar. Y no estaba dispuesto a renunciar ahora. Hyuga Hime. Princesa de Konoha, pelea conmigo con todo lo que tienes para que todos puedan ver por qué somos mejores amigos. Naruto gritó, señalando a la audiencia para asegurarse de que todos estuvieran escuchando. Esta pelea no se trataba de ganar o perder, no para él. No, esta pelea se trataba de demostrarle a las masas, demostrarle a Jiji, demostrarse a sí mismo, que eran iguales. Que eran mejores amigos.
Y nada le impediría ver esto a través. Hyuga Hime asintió con la cabeza antes de adoptar la suave postura de lucha de puños. Naruto sonrió ante la familiaridad de eso. Durante el último mes, había dedicado varios clones a la única tarea de estudiar esa forma, cada movimiento y cada giro. Si no fuera por Gai Sensei, él probablemente sabe que mejor que su propio estilo. Si Hyuga Hime era el maestro del estilo como sabía que lo era, entonces no habría sorpresas en la forma en que se movía. Y claro, eso no significaba necesariamente que fuera capaz de enfrentarse cara a cara con ella, pero no había pasado tanto tiempo trabajando en su propio taijutsu por nada. No, había pasado el último mes en algo más que fuinjutsu y estrategia. Deslizándose en su propia postura, supo que su taijutsu era mejor que nunca. Estaba mejor que nunca. Estaba listo. Listo para mostrarle al mundo lo que tenía. Listo para demostrar a todos lo que ya sabía. Él era, listo, comenzó. Y la pelea estaba en marcha. Reaccionando rápidamente al ataque que sabía que se acercaba, Naruto forzó chakra a sus piernas mientras saltaba hacia atrás, ya se había formado una señal familiar de la mano mientras evitaba por poco el ataque de Hyuga Hime. Kage Funin no Jutsu. Docenas y docenas de clones cubrieron el área cuando Hyuga Hime se detuvo abruptamente, cayendo inmediatamente en la postura inicial de la técnica con la que Naruto ahora estaba muy familiarizado, la famosa técnica de las 64 palmas de Hyuga. Desde entonces había aprendido el nombre correcto para la mudanza, pero por su vida, simplemente no podía recordarlo. Por supuesto que nada de eso importaba. No, lo que importaba era el hecho de que Hyuga Hime ahora se planteó para destruir sus clones aparentemente dispersos al azar. Y era exactamente lo que quería. Cambiando de posición sin problemas con un clon en el extremo más alejado del campo, Naruto apenas lo logró antes de que se desatara su ataque, con las manos moviéndose con rápida furia mientras ella destruía los clones circundantes. Pero no se preocupó. Ninguno de sus clones había sido lo suficientemente activo como para crear una sobrecarga de información y cuando el humo se disipara obtendría una medida precisa de su alcance. Realmente fue una situación en la que todos ganan. Después de todo, siempre había existido la posibilidad muy real de que ella le permitiera colocar sus clones y sellos sin interrupción. De cualquier manera, obtuvo algo de eso. Naruto sonrió ampliamente cuando el humo finalmente se levantó, la breve ráfaga de recuerdos le dijo que si bien ella había logrado destruir más de la mitad de los clones que había convocado, todavía le quedaba un poco menos de una cuarta parte del número. Una cuarta parte de los cuales había puesto su propio sello inmediatamente antes de disiparse rápidamente o colocarse en un espejo del sello que acababan de colocar. Incluso ahora podía sentir el pulso de sus clones ocultos esparcidos por el campo. Listo y dispuesto a cambiar con él si alguna vez surgiera la necesidad, lo cual no tenía ninguna duda de que sucedería. Cambiándose en su lugar, Naruto miró a su alrededor para notar los 4 clones que aún quedaban alrededor del borde exterior, cada uno un espejo de su propia postura de lucha mientras estaban listos. Su cuerpo zumbó al sentir el sello randomizer activándose con un pulso en su espalda, respondiendo a los 4 sellos idénticos ya autoaplicados a las espaldas de los clones que aún le quedaban. Todos sabían lo importante que era esta pelea. No podían permitirse entrar en esta batalla sin ese sello. Ahora no. No cuando había tanto en juego. Su estilo de lucha de la ruleta de reemplazo era lo único que se mantendría a flote en esta batalla por venir. Concentrándose en la pelea que se avecinaba, Naruto volvió a mirar a Hyuga Hime. Allí permaneció inmóvil rodeada por un anillo de focas y clones rodeados, su círculo de lucha improvisado, lista para cualquier cosa. Asintiendo levemente, Naruto señaló a sus clones. Estaba más que dispuesto a darlo todo. Como uno solo, Naruto corrió hacia adelante, sus clones eran una imagen especular de sus movimientos. Confiado en su taijutsu, continuó su carrera, sin desacelerar ni un segundo mientras atacaba. Saltando alto en el aire, uno de sus clones reflejando sus acciones, Naruto cayó con fuerza, su puño derecho echó hacia atrás mientras caía sobre su oponente. El tirón familiar cambió su posición a la izquierda de Hyuga Hime, ahora en el suelo, su impulso lo empujó a agacharse. Cambiando su peso, Naruto pateó una pierna debajo de él mientras intentaba barrer a su oponente de sus pies. Siempre ágil, Hyuga Hime se apartó del camino, medio girando en la dirección opuesta al barrido de su pierna mientras simultáneamente se apartaba del camino de su ataque de clones.
Los dos primeros fallaron por completo, su impulso los llevó a varios pasos más allá de su posición antes de que pudieran detenerse, mientras los dos últimos se encontraron con dos suaves empujones, redirigiendo sus golpes lejos de ella. Sin inmutarse, Naruto se puso de pie de un salto, empujando una rodilla en el espacio donde estaría su estómago mientras sus clones recuperaban rápidamente su rumbo, girando sobre sus talones mientras golpeaban sus codos y puños hacia atrás en su forma. El tirón del siguiente interruptor se produjo cuando su rodilla fue forzada hacia abajo y lejos de ella, el fuerte empujón a su cuerpo fue más fuerte de lo que había anticipado, pero sin el chakra que era inherente a cada golpe Hadouken. Frunciendo el ceño brevemente ante ese conocimiento, Naruto fortaleció su base. La patada del hacha falló por completo en su objetivo cuando Hyuga Hime fácilmente dio un paso al costado del ataque, sus manos se movieron con furia mientras bloqueaban el aluvión de puñetazos y patadas provenientes de sus clones. Terminando el movimiento de la patada, Naruto se giró en su lugar, con el codo lanzado mientras intentaba atrapar a Hyuga Hime en su costado. Con un suave paso hacia adelante, falló el ataque, cambiando su peso mientras desviaba el ataque combinado de dos clones antes de moverse de nuevo. Esta vez saliendo del barrido bajo de una de las piernas de su clon mientras Naruto continuaba el movimiento de su cuerpo, girando completamente mientras se giraba para enfrentar la forma en constante movimiento de Hyuga Hime mientras tiraba de su puño izquierdo hacia atrás listo para atacar. Esta vez Naruto supo que finalmente se conectaría, su atención claramente más enfocada en los clones incesantes que estaban forzando sus pasos en el camino de su puño descendente. A pocos centímetros de conectarse, la visión de Naruto se volvió borrosa, o al menos así parecía, antes de que lo enviaran volando por la arena. Golpeando el suelo con fuerza, un destello de recuerdos lo asaltó cuando la destrucción casi simultánea de todos sus clones se filtró por su mente. «Wow, ella es rápida», pensó Naruto mientras luchaba por ponerse de pie. Apenas se había puesto de rodillas, con las manos firmemente plantadas en el suelo, antes de que comenzara a toser. La sangre brotaba de sus labios con cada tos violenta mientras luchaba por ponerse de pie. Sin aliento, Naruto se tambaleó hacia adelante, colocando su pie derecho directamente dentro del charco de su propia sangre. Apenas había visto venir el ataque, pero estaba seguro de que había logrado moverse lo suficiente para que ella perdiera su Tenketsu. Por supuesto, eso no explicaba por qué apenas podía respirar, su pulmón derecho seguramente colapsó. Con su puño izquierdo, golpeó violentamente contra su pecho, tratando de forzar el aire de regreso al pulmón, lo que le hizo toser una vez más. El sonido áspero acompañado por su propia sangre espesa y roja mientras se derramaba entre sus labios. Siempre rápido para sanar, no tomó mucho tiempo para volver a llenar el pulmón con aire. Escupiendo lo que probablemente no sería su último bocado de sangre al suelo frente a él, finalmente se puso de pie, untando la sangre debajo de él en el proceso. La mirada finalmente se levantó, se encontró con la dura mirada del metal de su Itayate, una sonrisa grabada en sus labios. «Entendido», anunció, la voz ronca pero fuerte mientras su sonrisa se ensanchaba. Casi de inmediato, el brazo derecho de Hyuga Hime, el mismo brazo que había usado para intentar cerrar su Tenketsu, colapsó a su lado. Completamente flácido, brilló en rojo brevemente antes de que la luz desapareciera. La sonrisa de Naruto se ensanchó cuando la evidencia de su sello, ahora colocado firmemente en su brazo, se disipó. Su chakra ahora bloqueado desde la punta de sus dedos hasta justo debajo de su codo, Naruto continuó sonriendo. Lo de los músculos desaparecerá pronto, pero el chakra, sacudió la cabeza en respuesta feliz con el resultado de su sello, incluso si él era el único que tosía sangre. No te estás olvidando de mi puño gentil ahora, ¿verdad? Nuevo y mejorado por el trabajo combinado de sus clones Hiro Sannin, Naruto estaba feliz con el sello ahora listo para la batalla. Su tamaño reducido le permitió cubrir casi todo su cuerpo con los pequeños sellos, pero por supuesto ese no era el aspecto del nuevo sello del que estaba más orgulloso. No, había dado un paso más. Lo hizo a prueba de Hyuga al activarlo solo con la aplicación de chakra. Incluso con su poderoso Byakugan, Hyuga Hime nunca vería venir las focas. Pero lo que es más importante, no podría decir dónde se encuentran actualmente el resto de las focas. Si continuaba usando su Hadouken, sellaría su propio chakra para él. Naruto sonrió ante su logro. Si bien había tenido varios clones estudiados cada Tenketsu, no importaba cuán pequeños fueran, no podía cubrirlos a todos. No, él había elegido todas las importantes y un puñado de algunas al azar para que ella probara suerte con cada golpe a su Tenketsu.
Efectivamente, había hecho que el verdadero poder del Hyuuken de Hyuga fuera prácticamente inútil. Al otro lado de él, Hyuga Hime cambió su postura, liderando ahora con su pie izquierdo mientras su mano todavía funcional deslizaba un kunai fuera de su aori con un movimiento suave. Ahora casi un espejo completo de su postura anterior, Naruto asumió que ella había llegado a la misma conclusión. No esperaba menos de ella. Naruto rompió la rigidez de su cuello y convocó a otro grupo de clones para luchar a su lado. Sin dudarlo, colocaron los sellos randomizer en sus espaldas, completando la combinación de sellos necesaria para que pudieran estar listos para volver a entrar en la refriega. Hasta ahora todo bien, pensó Naruto mientras palmeaba su propio kunai. Actualmente todo iba según lo planeado. Y la primera ronda es para mí. Continuó con una amplia sonrisa antes de volver corriendo para atacar. Omakeo, no puedo creer eso, vaca. ¿Cómo puede llegar tarde a esto? Sakura se enfureció, levantando una mano para señalar con enojo el piso de la arena de abajo. Estoy segura de que tenía una buena razón, respondió Ino, encogiéndose de hombros con indiferencia como si no le importara menos. Bueno, ese idiota no está en tu equipo. Su incapacidad para llegar a tiempo se refleja mal en todos nosotros. Sí, como si ese trasero holgazán no fuera una vergüenza para todos los shinobi de Konoha. Ino agitó su mano en dirección a Shikamaru. Al menos se las arregló para llegar a tiempo. Sí, apenas debería ser descalificado junto con el otro, gritó el Raikage claramente molesto porque no uno, sino dos de los ninjas de Konoha habían llegado tarde a las finales. Sakura se hundió más en su asiento mientras pensaba en el otro shinobi desaparecido. ¿Cómo Sasuke pudo sucumbir a los malos hábitos de Kakashi Sensei y estaba más allá de ella? Ella había pensado que al menos él era más fuerte que eso. Gomen, jiji. Estaba en camino, como hace 30 minutos, cuando este enorme gato negro se cruzó en mi camino. Kakashi Sensei siempre nos dice que si ves un gato así tienes que dar marcha atrás e ir a otro. Y como no quería afectar mi suerte hoy, no podía arriesgarme a que el consejo de Sensei fuera incorrecto. Sakura se deslizó más en su asiento cuando la multitud que la rodeaba estalló en carcajadas casi incontrolables ante la excusa del rubio. Oye, la suerte es algo serio. Así que eso es lo que ese sensei tuyo te está enseñando, bromeó Ino, golpeando un codo en el costado de Sakura mientras se reía en voz baja para sí misma. No empieces, advirtió Sakura antes de que Okage-sama se moviera para hablar de nuevo. Está bien, Naruto-kun, respondió antes de volverse hacia los demás en el balcón mientras continuaba, otros 10 minutos y luego comenzaremos, acordado. La voz del Kazekage sonó junto con Hyuga Dono y el Daimyo de fuego. El Raikage frunció el ceño en su asiento, pero gruñó su acuerdo de todos modos. ¿Entonces tu sensei alguna vez llega a tiempo? Ino preguntó después de un momento de silencio. Sakura puso los ojos en blanco ante la pregunta, cruzando los brazos mientras se recostaba más en su asiento. ¿Kakashi Sensei? No, ese hombre llegaría tarde a su propio funeral. Ni siquiera estoy seguro de por qué me sorprende. Ino se rió de la declaración antes de iniciar una conversación ligera esperando que llegaran Kakashi Sensei y Sasuke. Casi exactamente 10 minutos después y finalmente llegaron. Cortarlo cerca, ¿no es así, Kakashi? Okage-sama habló a su llegada. Él asintió con la cabeza al rubio cabeza hueca antes de continuar, sálvanos la historia del gato negro. Tu otro estudiante también se encontró con ella. Sakura suspiró ante la declaración, esperando más allá de toda esperanza que Kakashi Sensei no agregara más vergüenza a la situación mientras sus ojos sonreían antes de moverse para hablar. Les he enseñado a mis estudiantes a evitar los malos augurios. Sakura resopló con creciente ira. No podía creerle a este hombre. ¿Quién diablos se cree que es? Su voz interior se enfureció mientras su sensei trataba de tomar a la ligera su tardanza. ¿No puede disculparse como un equipo normal? Se encogió de hombros antes de continuar. ¿Qué puedo decir? Somos un equipo muy supersticioso. En que casi saltó de su asiento, en realidad, ella hizo saltar de su asiento, solo se detuvo por la firma tirón en la cintura como Ino la detuvo, con una mano cubriendo su boca con firmeza, evitando que ella gritando algo que más tarde podría lamentar. Por supuesto, eso no le impidió gritar violentamente en la mano de su amiga. Lívido que su sensei se atrevería a incluirla en su incapacidad para llegar a tiempo. Tenía más de unas pocas palabras selectas que quería decirle el hombre. La mayoría cortesía de su monólogo interno. Si has terminado, interrumpió el Raikage, claramente no divertido por los procedimientos. Preferiría no estar aquí todo el día.
Ay, nos gustaría comenzar, agregó el daimyo de fuego, su abanico ceremonial firmemente en su lugar mientras cubría la mitad inferior de su rostro. Ay, por supuesto, asintió Kakashi Sensei antes de desaparecer en un remolino de hojas, dejando a Sasuke atrás. ¿Ya terminaste?, preguntó Ino, sin molestarse en quitar su mano antes de recibir algún tipo de respuesta positiva. Sakura suspiró profundamente, desinflando en los brazos de Ino mientras asentía con la cabeza en ascenso. Sabes, no es el fin del mundo si llegas un poco tarde. Sakura resopló mientras se dejó caer en su asiento. Es cuando se tiene ningún respeto por aquellos. Izquierda de espera para usted. Una vena apareció en su frente al recordar la última vez que la dejaron esperando. Apuesto a que ese pervertido estaba leyendo ese libro suyo, casi gruñó, rechinando los dientes en el proceso. Si alguna vez descubría que ese era el caso, entonces juró dedicar el futuro previsible a quemar hasta el último de sus libros pervertidos. Se arrepentiría del día en que la ignoró. Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.